Y al inicio de todo se explica el título de divinos videntes, son los que sobresalen en la magia, la fuerza más grande del mundo y los que la mantienen girando. Y se ofrecen nuevos divinos videntes para unirse al Buró de la Magia, la institución jurídica suprema de este mundo. Y son ellos quienes se ocupan de la mayoría de los problemas mágicos que ocurren, aparte de su papel como fuerzas que protegen a la sociedad de quienes podrían dañarla. Y recapitulando la historia, después de que Mash y sus amigos dominaran la magia de Lupus, consiguieron todas las monedas para la casa Adler, acercándose aún más a convertirse en un visionario divino. Sin embargo, después de la batalla contra Saogarra, rumores infundados de que Mash no puede usar magia corrían por toda la escuela, pero después de actuar correctamente, cambiaron el escenario. Pero Finn piensa que eso no fue tan bueno, y tiene razón, le hicieron creer al tipo que Mash puede usar magia gritando y todo está bien, y cree que necesitan hacer algo más para salirse con la suya. Pero mientras estaba planeando, aparece un NPC preguntando si es cierto que Mash no puede usar magia, y Finn se sorprende de que esto se haya extendido, pero Mash está bien respondiendo esa pregunta. O eso es lo que debería ser. El tipo comienza a tener una pifia salvaje sobre Chávez salida de la nada, y el tipo termina viendo lo que le hizo a Mash, y Finn intenta sacarlo de allí de inmediato, pero el NPC no se detiene, le advierte a Finn que proteger a un no mago es una forma de cometer un crimen, y incluso dice que si hace una denuncia anónima, los dos serían arrestados. Y comienza a incitar a Finn a que cuente sobre Puré, y hasta pregunta para qué sirve proteger la sangre podrida de los que no tienen magia, y Finn se estresa, gritándole que lo deje en paz, porque a quien proteja no le interesa. Y cuando se gira para decírtelo, el tipo está tirado en el suelo, dejando a Finn sin entender nada, pero aparece él, la hermanita loca, caminando enojada. A Lance no le gustó lo que estaba viendo allí, y el NPC se levanta todo roto y pregunta por qué hizo eso. Y Lance solo dice que no le gustó lo que estaba diciendo, porque también lo afectó, pero pregunta cómo le habría afectado eso, y mientras tanto, alguien casi lo golpea, y luego aparecen Lemen y el que debería ser Dodd dice que sus heridas eran más graves de lo que pensaba, y básicamente se rompió costillas, cráneo y todo lo que se pudiera romper, y luego, en el dormitorio, comienzan a celebrar, y Mash dice que ahora que tienen las monedas de la casa Lang, deberían esperar a que los visionarios sean selectivos. Y Limón dice que aunque tienen muchos problemas solo deben ser positivos, y así el único cuerdo que hay allí se da cuenta de que están escondiendo un montón de mierda debajo de la alfombra, y se da cuenta de algo aún peor, los dos malvados psicópatas están al lado de ellos celebrando, y mientras Finn le tiene miedo al muñeco, el tipo simplemente saca una baraja de cartas de su abrigo, todo amigable. Sin embargo vuelve a la normalidad, dice que no quiere hacer amigos, solo quiere celebrar la recuperación del abismo, y dice que lo hace porque es su deber como superior, y para hacer que el ambiente sea uniforme. Peor, Evis dice que si alguien le gana a Abel en las cartas, matará a esa persona, pero Lemen le dice que deje de hablar y le ofrece té, pero las ventanas del tipo se rompen. Un momento para una nueva plataforma de streaming completamente gratis. Magas TV tiene todo el anime que puedes controlar. La aplicación tiene funciones como televisión en vivo en HD 100% gratis. Tiene todas las películas y series más recientes y con una velocidad más rápida. Cargando Kezumpo de Ichigo, con acceso a más de 10.000 canales latinos e internacionales, 35.000 nuevas series y películas, contenido deportivo exclusivo para niños y más canales HD y FHD sin publicidad. Admite visualización en 3 pantallas. Diferente a la vez, apto para todas las edades, subtítulos en español. Y para poder obtener la aplicación solo descarga el instalador de la app a través del enlace que dejo en la descripción y podrás instalarlo en tu celular, tablet, TV o incluso en tu PC con emulador. Para instalarlo en tu televisor solo debes tener Android TV y la aplicación de descarga de Play Store e ingresar el siguiente código que está en la pantalla. Lo descargará automáticamente, solo instálalo y listo. Podrás ver cualquier serie o película y tenerla en tu celular. Es más sencillo, solo descarga e instala el app que está en la descripción. Es muy fácil descargar Magas TV en tu dispositivo Android. Y si tienes una TV Box, también tenemos una solución para eso. Descarga el archivo de aplicación de la versión TV Box. Desde el enlace abrí el archivo de la aplicación en la TV Box, insertando el USB e instalando la aplicación. Listo, y prepara
prepárate para disfrutar. Magis TV, seguimos con el video. Y Abel dice que son así porque no tienen la costumbre de hablar con las mujeres. El tipo adelanta al ganado y hasta sangra de la emoción. Y mientras tanto, la chica, que también debería ser malvada, solo se está llenando la barriga, y Limón aprovecha para ponerle lucrol en la boquita del puré, pero el tonto niega su acción, diciendo que se lo puede comer solo. Y ella piensa que solo está siendo tímido, pero él muestra lo que es ser exagerado como papá Saitama, chupando el lucro como una aspiradora y comiéndolo sin usar las manos. Y después de ver esta escena de terror, Finn habla con Lance, preguntándole qué pasó después de que se separaron, y él dice que terminó perdiéndose y peleando contra unas personas condenadas a muerte, y Finn agradece a Dios por no haber pasado por eso. Y luego, todavía con Abel y Evis, están jugando solos en su pequeño mundo, y solo entonces Finn se da cuenta del caos en esa habitación, y después de que se calman, Evis va a hablar con Mash y le dice que debe tener cuidado, porque la mayor organización criminal lo persigue. A Inocente Zero, y él revela que estaban allí detrás de personas con alto poder mágico, y a cambio de eso, Abel recibió poder, y hablando de eso, está arrastrando a Finn en su compañía, y Evis continúa hablando, diciendo que Abel consiguió eso 3 marcas artificialmente con la ayuda de Zero Inocente, y dice que una persona con 3 marcas genuinas da aún más miedo, y dice que Abel tomó al pueblo y sus poderes para conseguir las monedas, diciendo que son necesarios algunos sacrificios. Y llego a la conclusión que la persona que busca Inocente y Mash tienen alguna conexión, y por eso le pide a Mash que tenga el mayor cuidado posible, y dice que definitivamente volverán, y sabe que ambos serán castigados, pero dice que Abel solo quería crear un mundo donde personas como su madre pudieran vivir en paz, y está agradecido de que Mash detuviera a Abel, y dice que podría crear un mundo donde la gente pueda vivir en paz, y mientras hablan, el NPC chismoso reaparece y está decidido a conseguir alguna prueba contra Mash, pero termina viendo Evis con él y tiembla, y poco después Abel lo atrapa en el salto escuchando a escondidas, y luego el tipo simplemente sale corriendo lleno de miedo, y mientras todos comienzan a reunirse, aparece una lechuza y deja una carta con Puré, y al día siguiente está en el gabinete mágico, y comienzan el juicio de Puré por haber ocultado su incapacidad con la magia, y eso ya causó revuelo en las llaves. Y dicen que hacer esto es un delito grave, y le preguntan quién creó el mundo, y Mash responde que fue alguien importante, pero lo corrigen diciendo que fue Dios quien lo creó. Dice que Dios creó las maravillas del mundo y la magia, y es un regalo de Dios para la humanidad, y su existencia pone en riesgo esta belleza y armonía de este milagro. Básicamente le llama al Puré un bicho, y dice que los errores deben solucionarse lo más rápido posible, pero Mash pregunta qué le pasa a un mundo con errores aquí y allá, pero el tipo se enoja y el otro dice que en este mundo las convicciones no se basan en nada. Y dice que debes empezar por creer en ti mismo, y dice que Mash tiene el potencial de convertirse en un gran hombre, y el hombre calvo reconoce a este tipo como un visionario divino, y comienza a decirle a Mash que un pequeño detalle es irrelevante, pero también dice que los humanos vivimos según reglas, y existen para el bien de la mayoría, y si hacen excepciones por el bien de uno, no sería posible establecer un sistema, y pregunta qué hacer, y dice que es simple, solo tiene que expresar su opinión. La opinión de la mayoría dice que el contenido y la legitimidad de la opinión no son tan importantes. Lo importante es quién las está poniendo en la mesa, y en eso convoca una vela frente a todos y le dice a Mash que la encienda. Dice que la magia es un milagro realizado en el mundo, y algo tendrá que hacer. Eso va más allá de eso, y tendrá que ser un hombre y demostrar su punto, pero el calvo no cree, diciendo que una persona sin magia sería incapaz de hacer fuego de la nada, pero Puré se acerca a la vela con la varita en las manos y se agacha abajo. Sin embargo, el hombre calvo todavía no cree, y entonces Mash pone la varita en el suelo y comienza a girarla en la forma uga buga de hacer fuego, pero no solo hace eso, sino que hace girar la varita con tanta fuerza y rapidez en el suelo, tierra, que crea un torbellino de fuego. Tu regreso. Y el calvo se muestra incrédulo de haber hecho esto en un piso de piedra. Entonces Mash enciende la vela y dice que tomará la percepción de esta
este mundo y la destruirá por completo, la puso sobre la mesa y la hizo medir. Y el divino vidente ama lo que ve, pero afuera otros se acercan a la reunión con la supuesta misión de tratar con uno sin magia, y adentro, la gente está en contra de la decisión del rubio vidente. Hasta que un montón de arena atrapa el pie de Mash y recibe una lluvia de arena en la cara. Gaara parece enojado con la escena y cuando pregunta qué está pasando, aparecen los otros visionarios. Y cada uno de ellos está a cargo de una de las áreas de investigación y desarrollo, nombre muy extraño, no lo voy a decir. Mira los comentarios y parecen estar en contra de la idea de dejar ir a alguien sin magia, debido a decisiones temporales. Y sigue pensando que lo más grave es que ocultó que no tenía magia y se matriculó en Easton. Por eso el pequeño de lentes dice que pagará con su vida, pero el calvo empieza a hablar y actuar raro, y dice que nadie se meterá con el puré, ya que pertenece al cero inocente, y luego los videntes cuestionan el origen del puré, pero él dice que no es de nadie, y luego el calvo vuelve a decir que él es grave, y como prueba, infectaron al humano con un parásito mágico, y esta criatura es algo que absorbe el poder mágico del huésped y lo usa como catalizador para crecer, un ser mágico altamente peligroso, excepto que quien intenta sacárselo del anfitrión termina convirtiéndose en un objetivo, y dice que está ahí para declarar sus intenciones y dice que este mundo pertenece a su organización, y Ryo entiende esto como una declaración de guerra contra el gabinete y por lo tanto decide eliminar el parásito él mismo, pero el estudiante que salió de la nada intenta detenerlo, pero dice que nadie más podría ahora que ha llegado a esto, y mientras se jacta, Mash va para allá y solo le saca la cosa al calvo, pero el gusano comienza a intentar apoderarse de su cuerpo, pero como era de esperarse de Mash, escupe el gusano de su boca y el estudiante entra en shock, pero Mash solo dice que lo ató con su lengua como si fuera el cabello de una cereza, y además de ocuparse del animal sin matarlo, deja al calvo a un lado, haciendo como si lo hubieran arrastrado, y Mash dice que resolvió el caso del enemigo y el problema, pero como se iba, los cuatro ojos intentaron para detenerlo, diciendo que las reglas son reglas y que lo llevaría, pero Mash solo dice que no y pone los pies en la tierra, diciendo que ahora no lo podrían llevar, y cuando el visionario se estresa, desaparece en el arena y aparece en la parte posterior del puré. Casi lo perfora con su arena, pero Ryo se opone y dice que no todos están de acuerdo, nadie le pidió su opinión, pero él dice que no necesita preguntarle, ya que siguen las reglas de este mundo. La espada de Reine y él viene caminando junto a Dumbledore, y durante el interrogatorio, aparecen más personas y la situación de Mash se vuelve aún más incierta. Y después de que Valberg llegó a la reunión de los visionarios, el visionario testarudo ya está empezando a hablar de que ni siquiera necesita un juicio, porque lo que hizo Mash al ocultar que no tenía magia y aún así inscribirse en Easton es una afrenta para ellos. Por lo tanto deberían simplemente seguir las leyes y ejecutarlo, sin siquiera necesitar interrogatorio, pero Valberg les pide un periodo de indulgencia para él. Dice que el puré es una pieza importante contra el inocente cero, ya que es la primera vez que envían a alguien directamente a ellos y la posibilidad de que sea un actor importante en esta guerra es grande, y por eso no se pueden perder esta obra en este momento, y en medio de esa tensión, Mash tira su perla y dice que el director tiene aura de ser el jefe de ahí y el rubio le pregunta si no lo sé. La historia de Bravo, Valberg fue una vez un visionario divino, y uno de los mejores por cierto, cuando era joven, luchó solo contra el inocente cero. Es básicamente una leyenda viviente e incluso dice que Valberg es el único mago que él, el número uno de esta generación, reconoce y todavía le dice a Mash que le preste mucha atención, pero dicho todo eso, Orter sigue poniendo el pie abajo y diciendo que está en contra de la opinión de Valberg. Dice que las leyes se hicieron para ser seguidas y que cualquiera que no use magia debe ser eliminado. Pero mientras todavía iba a seguir hablando de la ley, Valberg se quita el sombrero e inclina la cabeza a favor de Mash y esto deja a todos allí incrédulos, y Valberg dice que a pesar de que Mash no puede usar magia, y su comportamiento no es lo mejor, aparte de que su inteligencia no es su punto fuerte, todavía tiene un poder extraño, capaz de tocar el corazón de las personas. Wahlberg cree que podrá cambiar la conciencia de este mundo, pero dice que no será solo eso, dice que quien no usa magia siempre ha sido tratado como alguien inferior, pero piensa que las cosas
no deberían ser así y él tiene su opinión sobre este trato injusto que esta sociedad impone a las personas. Y Wahlberg afirma que los valores siempre cambian con la historia, sin embargo, para poder volver a tus valores es necesario tener coraje. Dicho esto, dices que lo que está mal siempre seguirá estando mal. Y entonces Orter dice que su opinión va en contra de las reglas del lugar, y mientras dice esto, Reine se arrodilla y dice que está 100% de acuerdo con la opinión del director. Además, Mash ha demostrado ser digno de tener su confianza. Y aún habiendo dicho todo esto, Kando comenta que las opiniones sentimentales no deben anular las normas, mientras Opina les advierte que el público no permitirá que se lleve a cabo esta ejecución. Carro Orter continúa con su idea de ejecutar Mash, ya que los usuarios no mágicos deben ser eliminados a toda costa, y afirma que todos están dejando que las emociones tengan prioridad sobre el pensamiento racional. Entonces aparece el cabello invisible y dice que está de acuerdo con Orter, porque su poder mágico es un regalo especial dado por Dios, por lo que es natural que estas personas sean excluidas. Después de todo, son diferentes a ellos. Sin embargo, afirma que un usuario no mágico acaba de salvarle la vida, por lo que simpatiza con Mash y les pide que pospongan su sentencia, si es posible, y se ofrece a ser castigado, si Orter cree que es mejor. Y entonces decide aceptar ella petición de todos es solo bajo una condición, en este caso Mash solo actuará bajo su supervisión, sirviendo como peón en la lucha contra Enes Zero y además, también tendrá el deber de demostrar que es lo suficientemente fuerte para enfrentar a Enes Zero. Y la prueba debe pasarse más tarde ese año, por lo que si falla será eliminado inmediatamente y para demostrar que es capaz de ganar, Mash golpea el suelo con todas sus fuerzas, y afirma que vencerá a Enes Zero con su propio puño. Y cuando se encuentra con sus amigos, les explica todo lo sucedido, y Finn le pregunta si realmente necesita enfrentarse a una organización tan peligrosa, y luego Lance recuerda que él tampoco puede usar magia. Entonces Barret decide dejar este asunto en paz, y llama a todos a salir a divertirse, y en el camino Finn encuentra extraña la sugerencia de este chico, pero cree que Barret solo estaba preocupado por Mash, porque como su sentencia fue pospuesta, es mejor para que se diviertan de verdad. Y cuando su amigo sale de la tienda, regresa con la armadura completa y dice que divertirse básicamente significa pelear una batalla, y luego aparece Mash también, pero con ropa de entrenamiento, y le explica que no estaba seguro de qué ponerse, ya que esta es la primera vez que Mash sale con amigos. Y finalmente, Lance aparece luciendo un traje elegante, y esto hace que Finn se sienta más tranquilo. Al fin y al cabo alguien está usando ropa normal, pero cuando muestra su camiseta debajo, revela que lleva una camiseta loli y tiene derecho a moverse. Entonces Finn se da cuenta de que su grupo es extremadamente extraño y, siguiendo adelante, Barret comenta que hay un juego famoso que pueden jugar allí, y el juego consiste en hacerle cosquillas en la nariz a un koala, hacerlo estornudar y dar en el blanco. Y cuando Mash lo intenta por primera vez, falla y termina golpeando a Barret en la frente. Barret hace lo mismo y los dos comienzan a pelear, y mientras caminan más por la ciudad, Lance comenta que quiere probar una nueva varita mágica, y dice que ha escuchado algunos rumores de que el examen de candidato a visionario divino está cerca, ya que el incidente con Enes Zero pospuso el examen hasta principios de ese año, y eso es algo que los favorecerá. Al fin y al cabo, si logran aprobar el examen, solo tendrán que ocuparse de la exhibición final. Y aunque Mash no puede usar magia, Lance afirma que no será fácil con él, ya que necesita luchar por el bien de su hermana, y al llegar al lugar de las varitas, son recibidos por un hombre e inmediatamente se da cuenta de que son estudiantes de Easton. Y entonces Finn decide cambiar su varita también, y cuando la levanta, le explica a Mash que su poder mágico es capaz de traerle la varita ideal, y el caballero le explica que las varitas son herramientas que sirven para liberar poder mágico, y por lo tanto pueden describirse como extensiones de los cuerpos de los usuarios de magia. Por lo tanto, cuanto más adecuada sea la varita a su cuerpo, más optimizada estará su magia, y Finn comenta que su poder mágico ha aumentado mucho, y todo gracias a su varita. Y entonces Lance saca su varita también, y cuando la ve, se sorprende, porque esta varita es un gran objeto, y Finn no sabe qué hacer con Mash, porque como él no tiene poder mágico, ninguna varita lo hará reaccionar ante ello. Pero el niño va al centro e intenta tomar una varita de todos
todos modos, pero no pasa nada, y entonces notan una varita tirada en el suelo, y el hombre les informa que es tan pesada que hasta el día de hoy nadie ha podido para levantarlo, y algunos rumores aseguran que el agua de los elfos aparece ahí abajo, y esta agua sería la encargada de crear muchas varitas magníficas. Sin embargo, dejas en claro que todo esto no es más que una leyenda. Al fin y al cabo, desde el último milenio nadie ha podido levantar esta varita. Luego, Mash va hacia la varita y la saca del suelo, lo que hace que el agua fluya hacia el lugar, y después de que todos toman sus varitas, se reúnen con el capitán y Lemon, y luego salen juntos a divertirse, y Mash dice que fue muy divertido. Después de todo, esta era la primera vez que salía con sus amigos, y después de varios días, obtienen 7 monedas de oro, y ya se están preparando para el examen selección. Pero antes de eso, Mash los llama para que vayan a su casa y, mientras tanto, Orter organiza una reunión y les explica que no hay posibilidad de que alguien sin magia se convierta en un visionario divino, y critica la postura de Valver, diciendo que está actuando mal, ya que el papel de los líderes es evitar que las cosas se salgan de control, por lo que le pide a Margaret que encuentre una manera de evitar que Mash participe en el examen, y señala que a Orter le resulta muy difícil pedirle un favor, pero aún así afirma que no es del tipo que sigue órdenes, por lo que debería darle ánimos para que lo haga. Y luego Orter informa que Mash venció a Abel, el líder de la casa Lang, y para Margaret eso es suficiente, y luego se levanta y comienza a tocar una canción virtuosa en el piano, y al final de la canción hace una mueca que deja a todos asombrados. Y cuando llega a casa, el padre de Mash se emociona al verlo, y luego sus amigos entran a la casa, y esto lo hace más feliz, porque no esperaba que Mash hiciera amigos. Después de todo, nunca lo dejó salir al casa mundo exterior. Pero al escuchar esto, Barret dice que su relación es aún más profunda, ya que Mash es su rival, y en cuanto a Lemon, ella se presenta como la futura novia de su hijo. Luego Barret le presenta al hombre algunas hierbas de té, y Lance le da una camiseta con la cara de su hermana, y después de eso todos se reúnen, y el padre de Mash le comenta a Finn que a pesar de que sus amigos son extraños, Mash no podría tenerlos, por lo que dice estar feliz con eso, y espera que la vida de su hijo siempre sea así. Y mientras tanto, Margaret se dirige hacia Mash, prometiendo vengar la derrota que Abel sufrió contra él, pero en el camino son atacados por Reine, quien permanece custodiando a Mash, y a medida que se acercaba el peligro, Mash simplemente estaba pasando el rato con sus amigos en su casa. Y en la Academia Easton, los líderes de dormitorio son el tope de la magia de cada casa, los más prestigiosos, y con grandes posibilidades de convertirse en el divino visionario. Y hace unos años se realizó un torneo entre la división de secundaria. El objetivo era descubrir jóvenes talentos entre los usuarios de magia, los cuales debían tener entre 13 y 15 años. Sin embargo, un solo mago derrotó a todos los demás competidores y, debido a su abrumadora victoria, surgieron dudas sobre el ganador y, después de una investigación, se descubrió una violación de las reglas del torneo. El niño mintió sobre su edad, en realidad solo tenía 9 años, y su nombre era Margaret Macaron, la futura líder de la casa Orca. Y en el presente, Margarete se sorprende por la presencia de un visionario divino y un bastón espada frente a ella, y le dice que no solo podrá enfrentar a Mash, sino también al actual visionario de su escuela. Y en eso, invoca un piano de la nada, y comienza la melodía en medio del campo de batalla, y en medio de eso, todos esperan que termine el pequeño show, y después de perder un tiempo en ello, él termina la presentación, y con T mayúscula en los ojos, habla el invierno impotente. Esto mientras hace una cara extraña, pero Reine solo puede preguntarse si eso significa algo o no, y vuelve a hablar. Dice que no todo usuario de magia poderoso busca convertirse en un visionario divino. Él dice que al final de todo, esto es solo un título, y Margarete afirma que solo busca pura fuerza, mientras que Reine busca un puesto, y luego se pregunta quién de los dos sería el más fuerte. Y luego, los dos empuñan sus varitas y se disparan el uno al otro, con Reine con sus espadas y Margarete con sus notas musicales. Y mientras tiene lugar esta batalla épica, Mash y sus amigos juegan un juego de la vida en la casa de su padre, y después de que Do tira sus dados, él obtiene uno de los peores resultados, siendo engañado por un hechizo de seducción y perdiendo 5 millones de lons. Y en el turno de Lemon, la cosa no cambia mucho, siendo arrestada por actuar como una acosadora con su novio, en lo que es arrestada
encerrada y obligada a saltar 320 rondas. En a vez de lance, el Henao acredita que ese juego posalero futuro dos jugadores Henao liga tanto para ele, mas acaba que ele calle muma penalidade, a cual diz que sua irmacina trouxe enamorado para casa, e hizo acaba con el muchacho. Finn, por su parte, hace bien su movimiento, pero cuando le toca hacer puré, obtiene el número 98 y termina cayendo en la casa donde descubren que no puede usar magia, terminando así en un juego terminado. Y mientras van sintiendo todo sobre ese juego, Finn piensa en lo que le habló el padre de Mash y dice que estos días seguirán, tendrá que hacerlos continuar. Y mientras tanto, en la batalla, Reine todavía intenta presionar a Margarete, pero se lo toma todo como una broma, hasta que comienza a presionar a Reine con su magia, e incluso intenta contraatacar, pero la magia de Margarete surge a su alrededor, y él afirma que es mejor que Reine no active su magia, porque si recita algún hechizo, esas notas musicales reaccionarán como una explosión. Y luego pregunta si Reine sabe por qué las personas buscan estimulación, ya sea arte, amor, deportes, alcohol, drogas o incluso juegos de azar. Afirma que incluso sin estas cosas podrían vivir en paz, pero luego pregunta por qué buscamos esto, y él dice que es por los estímulos. Margarete dice que el aburrimiento es parecido a la muerte, y hasta él retrocede diciendo que Reine debe estar bastante ociosa para cuidar a alguien más en ese momento, y dice alguien tan aburrido no puede entretenerlo lo suficiente, por lo que le dice a Reine que se quite del camino, ya que quiere encontrar a Mash rápidamente, pero Reine comienza a hablar, y dice que Mash es un kawaii petulante, pero aún así dijo que se convertirá en el visionario divino, aunque ni siquiera puede usar magia, aparte de la afirmación de que cambiaría la percepción de este mundo. Y luego de recordar la motivación de Mash, Reine libera su magia, haciendo que el aire del lugar cambie, y en esto, con Dumbledore, el asistente del gobierno está diciendo que Reine está en peligro, ya que ni siquiera él pudo vencer a Margarete, pero el director termina cambiando de tema después de decir que Reine es realmente útil, y le pregunta si el asistente sabe sobre las marcas, y habla de que el poder mágico aumenta a medida que aumenta el número, y el director afirma que en la escuela sí tienen personas con 2 notas, pero el número de notas triples baja drásticamente, y si dicen que las notas dobles son un talento bendecido por magia, los que tengan la nota triple serían talentos bendecidos por Dios. Y en el campo de batalla, a Reine le empiezan a modificar el rostro y Margaret se derrite de la emoción, y el director comenta que la persona más joven en lograr la tercera marca fue Renems, y en eso aparece de manera absurda su tercera marca, y él mismo comienza a decir que está dispuesto a ayudar a machacar su absurda ambición de cambiar la visión del mundo. Y después del shock de la revelación en el juego de mesa, Mash dice que iría a caminar, y se quedan pensando que Mash estaba conmocionado por lo que se le ocurrió en el juego, y todos coinciden en que no hizo nada malo, estaban ahí para apoyarlo en caso de que Mash comience a albergar rencores con la sociedad. Sin embargo, cuando miran hacia la puerta, Mash ya se había ido, y estando bastante lejos, dice que se alejó porque la casa estaba llena, y con tanta gente allí, no podía comer su exclusivo lucro, pero mientras miraba su absurdo lucro, se da cuenta de que Reine y los demás pelean allí mismo, y al regresar a la batalla, Margarete comienza a pensar en las 3 marcas de Reine y se siente emocionado de ser testigo de esto. Sin embargo, vuelve a calcular las variables, y dice que su magia reacciona a cualquier hechizo, y aunque tiene las 3 líneas, todavía no puede usar hechizos sin recitarlas. Sin embargo, en medio de sus pensamientos, Reine pregunta si fue Orter quien le pidió a Margarete que hiciera algo, ya que a él nunca le interesan los asuntos escolares, y en esto solo se le ocurre un culpable. Pero Margaret intenta poner una excusa, preguntando de qué estaba hablando Reine, y luego Mash escucha, y Reine comienza a hablar sobre el comportamiento de Mash, hablando de que él tiene razones para odiar al mundo, pero aún así eso no le sucede a Mash. El chico no es así, al contrario, está luchando contra su propio destino, e incluso afirma que un montón de gente sucia como ellos no serían capaces de entender esto, pero Margarete dice que lo que dijo fue hermoso, pero no es asunto suyo, y los subordinados del chico empiezan a pensar en él, notan que incluso frente a alguien con 3 líneas, sigue siendo arrogante. Sin embargo, recuerdan que no es arrogancia, sobre todo porque, el año pasado, donó 10 monedas de oro que tomó de sus mayores, ya que no tenía ningún interés en el puesto de divino vidente.
Y todavía hablan del hechizo de Margarita, lo que impide que se activen los hechizos, y con eso asumen que este es el fin de Reine, pues el talento de su líder es completamente abrumador. Y después de una breve brisa, comienza una sonata con sus subordinados, invocando notas musicales sobre Reine, y como no puede usar magia, Margarete piensa que esto es un jaque mate. Sin embargo, Dumbledore le cuenta a su asistente un secreto sobre el uso de las 3 marcas. Afirma que cuando llegues a este punto, podrás despertar la verdadera forma del poder latente de una varita. Y por eso dicen que la magia es un regalo de Dios, y con eso, Reine comienza a activar el modo Saiyan, invocando demasiada magia, lo que provoca que Margarete sea empujada con el poder del viento. Y entonces, se da cuenta que las notas de su magia han desaparecido sin explotar, y con eso, Reine comienza la invocación de Ares, y el director afirma que con este nivel de magia, las líneas triples son capaces de quitar el poder de Dios que reside en la varita. Y al ver la varita cambiando de forma, Margarete se asombra, y luego después de un destello, aparece una lanza en la mano de Reine, y este activa el desenredamiento del Sukuna, abriendo una grieta en el suelo, solo dándole la oportunidad a Margarete de levantar una simple barrera frente a él, pero esta desaparece con el absurdo movimiento de Reine, y en eso, Mash aparece detrás de él, agradeciendo a Reine por su acción, pero el visionario dice que solo estaba cazando conejos en el bosque, lo que hace que Mash se burle de él sobre ese punto. Y en eso cambia de tema, hablando de lo cercano que es el examen del divino vidente, y como no sabe dar buenos ánimos, dice que lo que está haciendo Puré es algo sin precedentes, y no hay lado positivo en la derrota, y por eso, le dice al chico que gane, porque solo así el desafío será recompensado, y con eso aparece Margarete, con los 2 en su regazo, y queda asombrado por el poder de las 3 marcas. Supone que hasta un hechizo de principiante debe parecer un segundo, y dice que debido a que la varita ha aumentado, el poder mágico que canaliza también aumenta. Dice que quería probar a su segundo con eso, pero priorizó la seguridad de los 2 chicos, y luego le pregunta si lo hizo por instinto maternal. Sin embargo, deja este arrepentimiento para más tarde, porque piensa que guardar lo mejor para más tarde no es tan malo, y un rato después, Finn recuerda que Mash compartió las monedas con él y Dot. Sin embargo, el niño cree que le es imposible hacer nada en este examen, y mientras tanto, Lance está en la oscuridad, frente a la chimenea pensando en su hermana pequeña, y Dot está abrumado por la emoción, casi sin poder dormir. Y en casa de Mash, su padre está hablando con él, y le dice que ya sabe de la situación del niño, de haber descubierto que no usa magia, y le pide disculpas por no haberle dado a Mash una vida más normal. Sin embargo, dice que lo disfrutó mucho, hizo amigos y comió muchos profiteroles, por lo que terminan la noche en un ambiente agradable. Y así, se introduce el camino para convertirse en el visionario, que se divide en 3 partes: conseguir las monedas, aprobar las eliminatorias y ganar el examen final. Y para acceder al segundo examen, los candidatos deben tener al menos 5 monedas de oro, pero debido al inocente incidente del 0, el número bajó a 3 monedas. Y en cambio, vemos algunas caras familiares y otro muy aterrador, y tras enterarse que Margaret participa, Bachberg dice que este será un concurso complicado de puré, y cuando Mash estaba a punto de entrar a la arena, Orter lo detiene, hablando una vez más sobre las reglas de la sociedad, y diciendo una vez más que mientras viva, no permitirá una existencia como la suya. Pero mientras habla mierda, los músculos de Mash, por cierto, el hombre está afeitado, comienzan a quejarse con él, y Mash agradece a cada uno de ellos por su apoyo, y en eso acepta el desafío de Orter, mientras dice que hará todo lo posible, y como el último en entrar a la arena, aparece Mash y todos empiezan a hablar de que él es el que no tiene magia de los rumores, y entonces todos empiezan a tirarle cosas y a abuchearlo. Entonces uno de los idiotas comenta que si él está en el medio, ellos también deberían estarlo, y algunos incluso creen la idea, y al ver a todos en contra de su amigo, Finn incluso piensa en ir allí para consolarlo, pero el propio Mash ya quería irse, y así, los 12 están alineados, y como primera parte de la segunda prueba, tendrán que pasar por una prueba de supervivencia de caza de almas, en un bosque siniestro, y dicen que la regla les exige encontrar una llave oculta y escapar, pero la llave estará dentro de una vejiga natatoria especial, que solo puede explotarse como un globo, usando magia, pero la peor parte serán las almas que los perseguirán mientras
realizan la prueba. Y así comienza el peligro de la prueba. Y después de saber cómo serán las condiciones para pasar esta fase, aparece una puerta y son llevados al oscuro lugar donde tendrán que encontrar los globos y escapar de las almas perdidas. Y Finn comienza a sentirse triste por haber quedado solo en ese ambiente hostil y traicionero, y uno de los participantes en la casa de las orcas piensa que todo estará en paz, ya que solo tiene que buscar la llave. Pero cuando menos lo espera, el alma desterrada sale de entre los arbustos, lista para bajarle el hacha, e incluso intenta contraatacar, pero la magia no tiene ningún efecto sobre el monstruo que tiene delante. Y el presentador, recién ahora, decide decirles que estos monstruos son completamente inmunes a la magia, e incluso les dice que tengan cuidado, pero las cosas no terminan bien para la orca. Y te recuerda que si te golpean se terminará el juego y te llevarán a la arena nuevamente, pero aún con el dolor de tener tu alma dividida, y al escuchar esto Finn se asusta del miedo. Y tal como ella había dicho, el primero que acierta es arrojado a la arena, lleno de dolor, quedando 11 participantes en el juego, y empiezan a ver de qué se trata la prueba. Literalmente tendrán que correr mientras buscan la llave, además no hay pistas de ubicación ni nada, y Lance dice que correr a ciegas tras una llave es una prueba muy débil, pero sospecha que hay alguna estrategia no revelada, pero algunos están muy tranquilos al respecto. Pero uno de los participantes descubre el enigma de la prueba. Quieren ver cómo los participantes usarán su magia para escapar, y el presentador confirma diciendo que las almas desterradas son solo guardianes, creados con magia solo para este propósito, y el punto clave de esta prueba es evaluar qué harían ante un oponente invencible. Y ella dice que en este escenario, correr con el rabo entre las plumas es una táctica válida, y serán evaluados por qué tan bien pueden escapar. Sin embargo, a la gente no le gusta mucho este tipo de evaluación y los espectadores comienzan a susurrar entre ellos, diciendo que los candidatos de este año son muy débiles, ya que uno de ellos ya se fue muy rápido, y le echan la culpa a Reine por participar el año pasado, ya que no se pueden comparar con él, y mientras el sádico presentador les dice que corran como si sus vidas dependieran de ello, nuestro pequeño Saitama se para frente al monstruo y lo golpea, llamando la atención de todos, pues de un solo golpe logró sacarle sangre al invencible monstruo, y mientras el monstruo yace en el suelo, retorciéndose de dolor, nadie entiende nada, y se preguntan si la prueba todavía está relacionada con que tan bien lo haces cuando la única opción es correr. Y luego, después de derrotar al monstruo, Mash piensa que solo necesita ir a buscar la llave ahora, pero el alma vuelve a levantarse y el presentador dice que no se llaman así por nada. Al igual que las criaturas no muertas, cualquier daño que reciban se curará instantáneamente y Mash, al ver que no tienen ayuda, simplemente sale de allí, y mientras corre, se pregunta dónde estaba el globo con la llave, y como dijo que quería tener a sus amigos allí con él, alguien le lanza un hechizo a Puré, lo que hace que empiece a encogerse, y cuando se da cuenta, otro participante lo llama, y le empieza a decir que las almas son buenas con el sonido, pero tienen pésima visión, y así si se quedan quietos, estarán a salvo, y luego los devuelve a ambos a sus tamaños adecuados, y les explica sobre su magia, y Mash le agradece su ayuda. Pero el alumno dice que esta prueba claramente es para hacerla en parejas, y por eso, propone que los dos formen uno, para que puedan resolverlo juntos. Claro, Mash dice apenas conocerlo, pero como el niño lo ayudó, acepta unirse a él, pero Max todavía piensa que Mash es inocente, y yendo al grano, dice que no puede evitar sentir que los movimientos estandarizados de The Other Band lo dejan claro, y Mash le pregunta qué quiere decir con eso, pero cuando comienza a explicar de una manera compleja, Mash se asusta con las claves y las borra, y cuando vuelve a la realidad, dice que Max usó muchas palabras difíciles, y para simplificar lo más posible, le dice a Mash que simplemente siga al The Other Band y, sin embargo, Finn se esconde y tiembla y Dot simplemente está siendo Dot, y mientras caminan de puntillas, para no llamar la atención del monstruo, Mash tropieza y amenaza con caer, pero para salvar el plan planta los pies en el suelo, evitando llamar la atención del animal, y afirman que no deberían hacer ningún ruido, pero mirando más adelante, estaba el globo que necesitan reventar, y confirman la teoría de Max, pero cuando ve que debajo del globo había un fuelle, le resulta extraño, y luego Mash pronto piensa que deberían reventar el globo con presión de aire, pero vuelve a caer en una trampa obvia, llamando la atención del monstruo cuando lo presiona, y luego todo lo que pueden hacer es correr
correr y cuando se detienen, Mash todavía dice que fue su culpa por su idiotez y luego, de vuelta en el globo, comprende el mecanismo que alerta al de Aderban y luego como opción piensa en su magia para cambiar el tamaño de las cosas y pretende usarla para inflar el globo más fácilmente, pero aplasta con su lado. Uga Uga pregunta por qué simplemente no inflan el globo con el puñetazo, e incluso le parece buena idea y se acerca tranquilamente, pero cuando le dice a Mash que lo infle, se lanza al globo y termina alertando al monstruo nuevamente, y luego empiezan a teorizar más cosas y deciden romper el fuelle para ver si simplemente caía la llave, pero lamentablemente no cae y el globo tampoco se desinfla, y entonces sospecha que la llave está suspendida con magia adentro y piensa que tendrán que reventar el globo con magia de la misma manera, pero mientras piensa, Mash piensa en los fuelles rotos, y luego le da una idea a Max, y después de esperar el momento adecuado, comienzan la operación, aumentando el tamaño del globo sin parar, y el público piensa que eso es realmente extraño, y el presentador dice que tocar el globo desde adentro también produce un sonido, por lo que no podrían meterse dentro, y entonces aparece Mash, haciendo sus movimientos callejeros y de la nada, se detiene en la posición de break, y luego comienza a girar a gran velocidad, inflando el globo, y luego la respuesta simple, después de agrandar el globo y arrojarle aire, la llave cae en manos del dúo, y todos le temen al puré, llamándolo arma viviente, pero la celebración dura poco, porque aparece el de Aderbant y los pone a correr, y mientras tanto, Lance lo maneja fácilmente con su control gravitacional y Dot también, de alguna manera, y varios otros también, pero Finn sigue parado en el mismo lugar, pero Dot lo encuentra, y aunque está sangrando horriblemente, dice que ayudaría al niño, y después de un rato celebrando, Mash le ofrece la llave a Max, ya que gracias a él ambos la consiguieron, pero Max dice que realmente es una buena persona, y le dice que se quede con la llave, diciendo que se enteró por Reine, y luego, después de poner la postura del amable senpai, convence a Mash de seguir adelante, ya que él solo podría obtener su llave, y luego de que Mash sale del lugar, aparece Carpaccio, ya dándole el primer corte a Max, y luego, se pone frente al chico, para evitar que alcance a Mash, y luego, después de regresar a la arena, se encuentra con Dot y Finn, quienes aprobaron con un poco de dificultad, y luego, Lance va a hablar con él y Mash le revela que tuvo ayuda con la prueba, pero sigue pensando en por qué ese senpai le dio la llave, pero mientras lo piensa, aparece la última persona colocada, y cuando miran, piensan que es Max, pero da unos pasos y cae fuerte al suelo, y justo detrás de él aparece Carpaccio, pero el presentador queda impresionado por la cantidad de sangre que hay en Max, y le pregunta si era necesario hacer esto, e incluso piensa que sería una declaración de guerra, pero aún así se acerca al niño y le pisotea la cabeza, diciéndole que no necesita débiles, ya que son inútiles, pero Mash se acerca a él y le pregunta qué cree que está haciendo, y él dice que, como dijo antes, no importa lo que haga, pero Mash dice que si va más allá de eso, tendrá darle un puñetazo. Sin embargo, comienza a caminar hacia Mash, toma el agua que le sirvieron y la vierte en Mash, pero logra detener el agua y la usa para hacer su batido, ya que era hora de tomar proteínas, y Finn queda impresionado por el coraje de Mash al hacer esto frente a un tipo como Carpaccio, y luego comienza a hablar sobre el discurso del chico. El Carpaccio nunca deja de llamar débil a la gente, pero Mash asegura no haber conocido a nadie más fuerte que él. Amigo mío, lo puso sobre la mesa, lo hizo medir y era largo, y con esa frase impacta a Carpaccio, y cuando están cara a cara, se les ordena guardar la pelea para después, y entonces, comienza la siguiente fase, y son separados por equipos, y ganar diferentes colores, en una prueba llamada Cristales de Vida, y con equipos de 3 reunidos, recibieron cristales, y deben romper los cristales del equipo contrario, y un equipo es descalificado cuando todos los cristales se rompen, pero la explicación termina con las neuronas de Mash, y Dot se queja de ello, y lo reduce a encontrar y romper los cristales de los otros equipos, y con una oferta por otro equipo, Finn se siente mal, pero los cristales se parten pronto, y ella incluso le advierte que son frágiles, y Finn comienza a pensar en las divisiones y piensa que incluso si su cristal se rompe, todavía estará bien, pero cuando mira hacia un lado, Mash había roto el suyo, diciendo que se resbaló, y para empeorar las cosas, Dot también pierde su cristal, pero él dice que protegerán el cristal de Finn de todos modos. Sin embargo, después de la teletransportación, todos terminan separados, al igual que en la ronda
ronda anterior, y esto termina con Finn enojado porque un partido por equipos tiene una división de participantes. En el mundo mágico hay 13 varitas de la antigüedad que eligen a sus dueños en función de su talento innato, y después de que los dueños son bendecidos y estas varitas se llaman Maestro Kane, así que después del inicio de la prueba del equipo donde debes destruir los cristales del equipo contrario, Finn termina por completo aislado y se enoja mucho. Después de todo, una prueba de equipo no debería separarlos y más pronto se da cuenta de que necesita encontrar rápidamente a Finn. Después de todo, tiene a la única cristal que queda en el equipo, mientras que Dot piensa lo mismo y vuelve con Finn. Recuerda que Mash y Dot terminaron destruyendo sus cristales, por lo que piensa que el único que tienen es el que está con él y necesita defender eso con su propia vida, pero como continúa caminando y termina encontrándose cara a cara con Carpatio y otro estudiante de Orca, y luego este estudiante está arrodillado en el suelo disculpándose con Carpati, y cuando Finn lo mira inmediatamente se asusta, pero ve un cuchillo clavado en el hombro del niño. Mientras observa esta escena, Carpati comienza a blandir el cuchillo que está pegado a su hombro y comienza a hablar de cómo el talento no se distribuye uniformemente y el estudiante no puede manejarlo. Fue el dolor de la puñalada que estaba recibiendo en el hombro con el daño que le transfirieron, así que se desmaya, soltando su cristal, y Carpati continúa a humillarlo diciendo que debe vivir una vida acorde a su estatus, así que simplemente destruye el cristal. Y mientras tanto Finn mira desde lejos pensando que no necesitaba ir tan lejos y comienza a asustarse, y cuando el Carpatio finalmente gira para irse, Finn comienza a pensar que si te encuentra está muy perdido, así que comienza a hacer caspa de pistas e intenta unirse al entorno haciéndose pasar por una materia inorgánica formando parte de la pared. Entonces detiene casi todos los latidos de su corazón y cuando siente eso, ya no hay movimiento en el área, decide mirar a ver si Carpatio ya se fue, pero no ve al chico por ningún lado, y cuando finalmente comienza a calmarse ya que finalmente se ha deshecho del peor participante en esta carrera, aparece Carpatio en su cuello. En su moral ni siquiera pasaría una aguja, y luego Carpatio le pregunta qué está haciendo y Finn incluso intenta actuar como un tonto, pero el chico pronto levanta su espada Kane y en eso comienza a pedir ayuda adentro diciendo que hasta entonces alguien está pidiendo el que te salve, pero Carpatio comienza a reconocerlo sabiendo que el nombre del chico es Finn. Luego recuerda que fue él quien apenas aprobó el examen de ingreso y por eso comienza a pensar que es extraño que un tipo sin talento termine en Easton, y ahora encima de que está en examen de videntes divinos. Entonces Carpatio empieza a pensar que el hermano final terminó moviendo los hilos detrás de los pans, pero dice que eso le da asco porque un tipo sin talento como él no merecería estar ahí, y luego le dice Finn para entregar su cristal, pero obviamente no lo hace. Eso es como una persona normal y lo hace de la peor manera posible, dejando a Finn cagado de miedo, pero aún así Finn sabe que esa cristal es el futuro de Mash, por lo que no puede permitirse el lujo de renunciar a esta prueba, pero cuando estaba moviendo su mano dentro de su abrigo para sacar su varita se lastima y al final no sabe qué pasó porque no vio dónde ver esta herida y comienza a preguntarse si fue magia. En este Carpatio comienza a preguntar qué estaba a punto de hacer porque aunque es débil, todavía traté de resistir, y entonces Finn empieza a sentir lo mismo que siempre se siente frente a alguien muy fuerte, la sensación que hace que sus vasos sanguíneos empiecen a contraerse y su corazón empiece a parecer contraerse de tanto frío, y en ese momento Carpatio empieza a hablar eso. Finn debe conocer la diferencia de poder entre los dos para no lastimarse en este proceso si entrega el cristal pronto, e incluso comenta, para hacerlo aún más aterrador, que ciertamente no quiere terminar como ese otro estudiante allí, pero el horror, el carpo psicológico no tiene efecto de todos modos. Mientras tanto Mash está corriendo hacia él, pero mientras hacen esto no todos tienen la soga al cuello y Margaret sigue caminando tranquilamente por los pasillos y con eso sigue pensando en los tres principales que están participando en esta prueba, que sería Puré, que no usa magia, Lena, que pasó primero el examen de ingreso, y Carpa Luyon, que es uno de los más fuertes y sostiene una espada que está participando, pero Margaret piensa que, al igual que el Carpatio, no parece estar interesado en convertirse en el vidente divino, por lo que considera que ha hecho otro trato con Gourte también porque Carpes es un prodigio que fue elegido por una de las varitas del Tesoro Nacional, y Margaret dice que si miras solo el talento él es probablemente el mejor estudiante de la escuela, pero todavía es muy inmaduro, básicamente una fruta inmadura. Y mientras dice esto Margaret comienza a viajar de una manera absurda, así que volviendo a la acción sigue hablando con Finn para que se rinda de una vez por todas. Todos menos Finn comienza pensando para sí mismo que esta es su mejor oportunidad porque está siendo subestimado por su oponente y aún no ha mostrado su magia única, así que lentamente mete su mano dentro de Hobby tomando su varita y activando su magia hacia arriba, y eso hace con lo que Carpatio sigue con sus ojos están en la dirección hacia donde Finn está apuntando, pero cuando vuelve a mirar al chico, este ya ha desaparecido,
así que al darse cuenta de que era mentira correr, dice que pronto lo alcanza y comienza a caminar detrás de Finn, pero en un momento dado, cuando estaba yendo, comienza a bajar las escaleras. Finn activa su magia y lo hace regresar a donde básicamente estaba manoseando a ese estudiante de amarillo. Entonces comienza a reconocer el lugar y se da cuenta que esa es la magia de Finn, y luego también se da cuenta que ese estudiante ya no está ahí y comienza a pensar en un hechizo para cambiar de lugar y se da cuenta que Finn usó esto para abrir una distancia aún mayor entre ambos, y Finn a su vez comienza a alegrarse porque se alejó mucho de Carpatio, pero lo que no esperaba es que incluso entonces le cortarían la pierna y en este simplemente cae sangrando y agonizando en el suelo. Mientras tanto Carpatio camina hacia él hasta acercarse mucho y sin ningún tipo de piedad pisa la pierna lastimada de Finn, hablando una vez más de la diferencia entre la fuerza de ambos. Entonces continúa pidiéndole a Finn que le entregue este cristal, pero al ver que Finn no haría eso, entonces levanta su cuchillo y comienza a golpear su abdomen sin ningún tipo de vergüenza, y las personas que estaban viendo esto comienzan a sentir remordimiento preguntándole si realmente lo necesitaba él llegar tan lejos, y cuando una vez más iba a decirle a Finn que se rindiera de una vez por todas, Finn dice que no hará eso sin importar lo que pase. Luego comienza a recordar que Mash le dijo que tiene suerte de tener un buen amigo como él, y dice que a pesar de que es débil o alguien ridículo como él, no puede darse el lujo de abandonar a sus amigos. Entonces esto entra en la mente de Carpatio y comienza a volverse aún más psicópata, y para empeorar el estado mental en el que se encuentra este chico, comienza a atacarlo con magia, pero pronto se vuelve a lastimar y esta vez cae apestando, así que Carpatio comienza a decir que las personas que siguen insistiendo aunque no tienen posibilidades son las que más lo irritan. Entonces gira su cuchillo y entonces comienza el problema. Se lo lleva al cuello pensando en hacerle un tipo de corte que no se hace y trasladarlo hasta el final, y entonces la gente en las gradas empieza a pensar que si hace eso realmente estará yendo demasiado lejos. Con esto incluso le pone el cuchillo en el cuello y abre una herida, pero todos se quedan aprensivos hasta que Mash simplemente aparece, agarrando su cabeza y estrellándola contra la pared. Él tranquiliza al final diciendo que sus esfuerzos no fueron en vano, después de todo, tuvo tiempo suficiente para que llegara más, y luego agradece el final mientras pone cara seria porque el tipo está muy enojado, y luego suelta a Carpatic y luego comienza a caminar hacia el final, pero comienza a sangrar. Entonces Carpatic comienza a moverse nuevamente y su espada Kane abre sus alas y empieza a decir que no siente dolor y además su varita especial, pero a Mash no le importa eso y ya le cae otro rodillazo en la cara, pero como era de esperarse el daño vuelve a Mash recibiendo un golpe en la cara sin siquiera saber de dónde vino. Carpatio empieza a decir que su magia transfiere el daño que recibe a otros y luego se lastima a sí mismo, transfiriéndome el daño a mí también. Dice que todo el dolor que sentiría es absorbido por la magia y dice que esto no es intencional, por lo que todo dolor que pueda sentir es la varita que lo absorberá, y dice que como fue elegido por varita este poder se activa automáticamente y debido a esto desde que nació nunca ha sentido dolor, por lo que el tonto comienza a decir que solo hay 13 varitas antiguas en el mundo mágico y debido a que ha dominado totalmente su espada Kane es sin lugar a dudas uno de los más grandes actuales. Luego, al regresar a Carpatio, comienza a decir que quiere saber cómo es sentir dolor, pero dice que es completamente imposible que un tipo como Mash le haga sentir dolor, así que vuelve a fijar su cuchillo en su hombro, hiriéndolo una vez más. Mash y con eso continúa y finalmente comienza a pensar que este ataque es completamente injusto porque no hay manera de que pueda cometer un error, pero aún así recibiendo varias puñaladas, Mash comienza a subir, golpeándolo en el carpo, pero recibe este golpe de vuelta, pero aún sabiendo esto sigue subiendo y sigue probando a ver cuánto aguanta, puñetazos, patadas y todo lo que pueda, pero Carpatio empieza a decir que simplemente deben darse por vencidos porque ni él ni los al final podrá hacer cualquier cosa y es más lo correcto cuando no puedes continuar es rendirte, y él está de acuerdo con esto diciendo que lo más fácil en realidad sería rendirte cuando no puedes continuar, pero dice que incluso con eso Finn continúa luchando contra alguien infinitamente más fuerte que él y por eso no lo hace. ¿Vas a dejar que alguien desprecie a tu amigo después de que haga esto? Mash se retira su mano y prepara un golpe, yendo hacia arriba, luego comienza una sesión de golpes y Carpatio incluso piensa en su estrategia de sobrecargar su Sword Kane, pero él piensa que imposible hasta que el puré sigue golpeando sin parar y entonces aparece una grieta en el dios detrás de él y esa grieta pronto deja de ser una, cambiando a 2, 3 y aún más, y entonces se da cuenta que la diosa sí tenía un límite y cuando el
puré sigue golpeando logra causar un daño importante a esa estatua, y cuando dice que pensaba que eso era imposible, me dice que esto es obvio. Después de todo, él es 1.000.000 de veces más fuerte que él. Entonces dice que cuando empiece a doler quiere ver a Carpatio oponerse a él, como hizo Finn, y aunque está sorprendido por esto, dice que no ayudará. Después de todo, cuanto más daño recibe, mayor se vuelve la protección de la diosa, por lo que ella se convierte en un monstruo grotesco con varias agujas en la mano y comienza a lanzarle estas agujas a Mash, pero logra esquivarlas todas y así Carpatio comienza a atacar. Se emociona, continúa apuñalando y transfiriendo daño al mes, que está sufriendo daño mientras da segales, pero en ese momento la lluvia de agujas se detiene y Mash saca su varita de hierro del interior de él, su hobby, así que agarra la varita y la levanta y comienza a darle forma al hierro con sus propios dedos, transformando la varita en una raqueta de tenis, y comienza a hacer rebotar una bola de hierro en la cabeza de la estatua mientras huye de esos jeringuillas, y en esto cada vez va abriendo una fisura en la frente de la diosa, y después de innumerables golpes certeros y cada uno más fuerte que el otro, Mash logra romper en pedazos a la diosa, y esto deja a Carpes completamente desacreditado, y Mash le dice que como quiere mucho, sabiendo lo que es sentir dolor, te lo mostrará, así que le pone un ruido monstruoso en la cabeza al niño y todos quedan incrédulos. Después de todo, un tipo sin magia logró una victoria completa sobre uno de los poseedores de una espada, Kane, por lo que Finn comienza a preocuparse por el puré, pero dice que gracias a un tipo dedicado como él, Meche seguirá estando con sus amigos, así que le agradece. Ellos mientras están en este estado de ánimo, Carpa empieza a saber que es el dolor, luego recuerda lo que le hizo a Finn y aunque está sufriendo algo terrible, así todavía estaba dispuesto a ir más lejos que eso por alguien más, y recuerda que Mash dijo que quería ver si sería capaz de enfrentarse a sí mismo sintiendo el dolor que sentía Finn, y por eso dice que la diferencia entre ambos es evidente y fue completamente derrotado, así que justo después del puré logra vencer a Carpatio. La batalla aún continúa después de todo, la prueba aún no ha terminado y con Margaret algunos estudiantes no parecen estar yendo nada bien, y aunque son dos y apuntan con sus varitas a Margaret, él no parece importarle, incluso se lleva la mano a la oreja para escuchar algo y cuando puede dice que es un D y dice que dentro de la fuerza y el sonido están interconectados, y Margaret dice que para la fuerza de ambos está en el D de todas las notas musicales, y cuanto más alto es el sonido, más fuerte es, e incluso dice que están en la segunda de 8 particiones porque son muy débiles, y con eso Margaret simplemente afirma que no están al nivel de hacerle ver la primavera en eso, solo les dice a ambos que dejen los cristales y se vayan, pero los chicos son tercos y quieren recibir una pequeña paliza para aprender, pero logran activar una técnica muy interesante que dicen que a pesar de que Margaret está al nivel de una divina visionaria, los dos lograron conseguir 3 monedas de oro cada uno, es decir, están en la cima. Entonces con la ventaja numérica tal vez puedan hacer algo, pero Margaret simplemente activa un hechizo llamado renegado y salen varias particiones musicales atacando al lobo que invocaron y casi destruyendo la barrera que activaron. En caso de emergencia, se sorprenden de que incluso con un hechizo básico esté manejando a 2 estudiantes que están en el mismo año que él, por lo que terminan llevándose la peor parte y se van volando mientras ambos están paralizados. Margaret se acerca a ellos y les dice que él está en el sí en todas las notas y están al revés, y pregunta si entendieron la diferencia entre ellos. Entonces simplemente rompe el cristal de ambos y después de esta eliminación uno de los equipos es derrotado, y ese es el final de la segunda ronda. Dot a su vez se da cuenta de que el partido terminó sin él, ni siquiera hizo nada, así que regresan al coliseo y los dos, como buenos cabeza hueca que son, simplemente están felices porque todo salió bien. Entonces Dot comienza a burlarse de Mash y él comienza una entrevista llamando a Mash el MVP de toda la ronda, pero en medio de su diversión comienza un silencio ensordecedor. Entonces Mash nota que algo está pasando y desde arriba el tonto dice que ahora el calvario más grande de Mash estaba por comenzar, y todos en el público se dan cuenta del poder que emanaba de esa persona, así que Margaret retrocede hablando una vez más sobre la primavera y dice que está deseando que llegue la siguiente ronda, y después de un momento de tensión Mike comienza a hablar con Mash saliendo al final, asustado, pero recuerda que Mike es el cofre de su amigo, entonces dice que Mike pidió que tenga cuidado con esta persona. Mientras tanto en el albergue se le acerca uno de los videntes de Divino y le dice que con Margaret en el juego del puré ya no sería tan fácil como era, y comenta diciendo que Iñe recién se convirtió en el vidente de Divino en su segundo año, porque Margaret no tenía interés en tomar el puesto para sí mismo, por lo que el vidente dice que como responsable del recurso humano de la magia y examinador del examen de vidente divino, afirma que la persona más calificada para convertirse en vidente divino era sin duda Margaret Macaron, y dice eso lo vio con sus propios ojos cuando en el pasado Margaret venció a todas las personas que participaban en la competencia a pesar de que solo tenía una segunda línea, por lo que
el albergue le da la razón diciendo que tiene razón, pero cuando iba a continuarla, el visionario sigue adelante y asume que Albert diría que en un caso normal probablemente se convertiría en un visionario divino, pero el tipo simplemente dice que no ve lo que todos ven en esta persona. Mira, ya dijeron esto de Utah y Sukuna está recibiendo una paliza, Entonces el visionario empieza a pensar que Macaron tiene las habilidades para convertirse en uno de ellos, y aunque Meche tiene el poder equivalente, todavía piensa que Macaron está muchos años por delante. Y mientras tanto en la sala del grupo de orcas, ese mismo tipo que fue el primero en ser eliminado comienza a pensar en la humillación por la que pasó, así que piensa que sería una buena idea hablar con Macaron sobre el hecho de que no puedo usar magia, por lo que sugiere poner laxante en la comida de Mash para que pueda obstaculizar su desempeño. Pero cuando se pone demasiado cerca de Macaron, simplemente tira al tipo con un solo dedo y le dice que no intente arruinar su diversión a menos que quiera morir, y hasta le dice lo mismo a Urtae, que estaba ahí en la esquina, pero el vidente dice que sí, él hace el trabajo, no dice nada. Esto simplemente deja al niño incrédulo porque no baja la cabeza ni siquiera ante un visionario divino, y mientras la situación es ultra tensa por parte de Margaret, Mash está hablando de por qué entrena y dice que al principio fue porque su padre lo obligaba y odiaba hacerlo, pero a medida que lo hacía siguió entrenando, y a medida que lo hacía el peso que podía tirar subió, y hoy puede decir con la cabeza en alto que la razón por la que tiró pesos es para ellos existen. Y mientras esta locura continúa, Dot comienza una actuación con el violín y Mash continúa diciendo que la razón por la que los humanos tienen brazos es para poder tirar de peso. Mientras tanto, Finn, siendo el único sensato, se da cuenta de lo que está pasando con ese grupo de locos personas. Mientras de esto comienza a hablar Lemon-chan, haciendo su habitual rave, y habla de la razón por la que es una mujer tan intensa y dice que es porque su amor no deja de crecer, y dice si hay alguna razón para que ella lo haga ser una mujer intensa es porque el amor existe. Y Finn se da cuenta de que una vez más algo completamente extraño está sucediendo, por lo que Lemon y Dot comienzan a bailar, y en medio del baile Toti simplemente pregunta qué pasaría si él fuera su amor, pero Lemon simplemente lo golpea y el chico finalmente deduce mucho de lo que yo me siento viendo esto. Y en medio de esta locura Mash simplemente saca su proteína de suero de su bolsillo y simplemente le pone su dosis diaria de nutrientes, y en medio de todo aparece el visionario divino, y Mash sorprendentemente lo reconoce como uno de los que fueron a atormentarlo en ese juicio. Entonces Finn pregunta qué estaría haciendo allí un visionario de la importancia divina como ese, y él simplemente dice que está interesado en Mash y dice que quiere jugar un juego con él, pero Mash simplemente dice que está fuera y quiere descansar, y todos se sorprenden de cómo Om está tratando a alguien de tanta importancia, pero el tipo dice que está a cargo de recursos humanos magos del gabinete mágico, dice el quien supervisa a todos los que pueden o no convertirse en un visionario divino, y él dice que si no reconoce a Mash es posible que no se convierta en uno, por lo que Mash, mediante presión libre y espontánea, termina aceptando el desafío del chico, y luego dice que no sería justo que Mash pasara esta prueba sin ganar nada. Entonces dice que si Mash gana, aprobará el examen sin siquiera tener que hacerlo. Entonces se sorprenden y preguntan cuál sería el examen, y el tipo dice que sería no mires para allá, y dice que es bueno en eso, y acepta el desafío del chico mientras hace girar su dedo como si fuera un Beyblade. Entonces los dos están juntos frente al otro, y luego el divino vidente hace un círculo con magia debajo, diciendo que por supuesto las reglas son un poco diferentes a lo normal. Hace un círculo y no mires donde apunta Mash gana. Entonces el final piensa que con estas reglas la ventaja es completamente con Mash, y entonces arman un mejor de 3 y se preparan para empezar con esto. El visionario de Vain apunta mientras Mash mira abajo, así que piensa que ganó, pero pronto una ráfaga de magia viene del suelo, todo para obligar a Mash a levantarse y levantar la cabeza, pero nuestro pequeño Saita una vez más no decepciona, incluso esquivando todavía no levanta la vista, así que ya está preparándose para la siguiente ronda, y cuando el visionario señala, apunta en dos direcciones al mismo tiempo y luego se mueve. Ve dos orbes de magia que vienen hacia él, y como no puede mirar en ninguna dirección, decide simplemente detener la magia con los suyos manos mientras baja la cabeza, mirando al suelo. Entonces el visionario se da cuenta de que este nivel de magia puede detenerlo con sus propias manos, por lo que el visionario decide apelar y básicamente saca esa espada que estaba en su cintura desde hace un tiempo, así que dice que las llamas de esa espada quema todo lo que toca hasta convertirlo en cenizas, y básicamente el tipo no estaba ganando y apeló por Ometerasu contra nuestra Seetame, y todavía dice que contra ella no podrá seguir actuando como antes, y en eso simplemente me dice que la cagó. Tan Fin comienza a decirle a Mash que se rinda de inmediato, pero él dice que no puede, por lo que el divino visionario se prepara para continuar y mira allí, y luego detiene la espada en el suelo y simplemente la apunta en 3 direcciones diferentes, lo que hace que Mash tenga que mirar hacia abajo. Si no quieres perder
poder y entonces simplemente saca su espada y va hacia Mash, preparado para iniciar una lluvia de golpes, pero mientras los asesta, Mash logra esquivar a todos mientras camina dentro de ese círculo con suma facilidad y en los dos últimos golpes Mash logra esquivar bajando la cabeza por completo, pero el visionario, no contento, logra conectar un golpe que casi se lleva a Meche, pero como último recurso pone los pies en el suelo y simplemente salta llevándose esa parte del suelo consigo, pero al caer un búho termina metiéndose dentro de su chaqueta y robándole sus profiterol y haciendo que Mash mire hacia la izquierda y con eso dice que perdió, pero el vidente divino dice que lo deje así y afirma que se ataron y con esa malla acepta lo que sucedió, pero el vidente dice que con este nivel será muy difícil para Mash derrotar a Margaret y por eso se disculpa por venir y simplemente se va y después de eso sus amigos se van y el niño dice que si el vidente divino no lo hubiera detenido habría terminado. Es golpeado y también se da cuenta de que, curiosamente, el vidente no usó ningún hechizo. Mientras tanto, el vidente sigue pensando en Mash y dice que al principio Mash decidió detener la espada con su frente y dice que el niño es bastante interesante y que, creo que el chico necesita conviértete en un visionario divino, pero si muere todo será en vano y mientras piensa en la posibilidad de que Mash se convierta en su aliado encuentra esto muy interesante y espera que Mash suba a su nivel así que después de un tiempo más de descanso comienza a durar round, donde básicamente será un PvP 1 contra 1 donde el oponente debe rendirse o quedar inconsciente para que el otro participante gane y por un lado el participante que obtuvo la mayor cantidad de monedas de oro para un total de 7 pure ingresa a la arena y por el otro lado, Margaret Macaron por lo que todos están preocupados, incluso el director. Entonces Margaret le dice a Mash que debe cumplir con su deber kármico de entretenerlo, pero Mash está súper feliz de escuchar esto y justo antes de que comience la batalla, los dos muestran lo excéntricos que son cuando Mash dice que necesita para comerse su profitero preentrenamiento y Margaret elige comerse sus camarones preentrenamiento, pero empieza a mojar los camarones en mucha salsa tártara y Mash dice que con tanta salsa los camarones perderán su sabor, pero Margaret afirma que los camarones están ahí para hacer la salsa tártara aún más sabrosa y Mexe simplemente ignora todo lo que dice y solo se concentra en que el tipo parece loco y mientras tanto ese visionario empieza a pensar que Urtae no ha organizado más ataques sorpresa y esto debe demostrar lo mucho que Urtae cree en Margaret, por eso piensa que Margaret no perderá y finalmente los dos inician la batalla con Margaret soltando una cantidad absurda de mana y Mash ya está en posición de combate. En el público fin comienza a pasar malo porque la cantidad de magia que está liberando Margaret es completamente absurda y con el primer movimiento simplemente lanza un hechizo básico en la mano de Mash y creen que podría manejarlo fácilmente, pero Mash no puede, la magia es demasiado pesada y lo empuja hacia atrás hasta que explota contra la pared y Margaret cree que se acabó, pero poco después Mash se pega a su espalda y salta, preparándose para aplicarle un lotus primario a Margaret, luego se dan cuenta de que los dos lograron golpearse, otro al principio y empiezan a pensar que los dos están en igualdad de condiciones, pero Dot empieza a pensar en cómo logró alejarse de esa bola de energía, luego el final dice que empezó a correr hacia atrás y logró esquivar antes de ser golpeado, pero una vez más se va Fumaka. Margaret dice que las cosas han empezado a calentarse pero todavía no lo disfruta y entonces los dos se encuentran cara a cara una vez más. Mientras las cosas se calientan entre Margaret y Mash, el líder del Inocente Zero está encima de dragones dirigiéndose hacia el lugar diciendo que parece más una excursión y dice que hizo esperar a Mash por mucho tiempo y justo después de la escena donde Mash de los lotos primaria en Margarita la divina visionaria, explica cómo Margaret logró escapar ilesa de este tipo de ataque y explica que el estudiante hizo un cojín con el sonido usando su magia y por eso logró escapar de este inmenso daño. Mientras tanto algunas personas en el público comienzan a preguntar si Mash puede usar magia después de todo. Él sí, da sus golpes y el divino vidente comienza a preguntarse si nadie se quejará de esto. Después de todo, Mash no puede usar magia. Varias veces persiguiendo a nuestro prota, pero luego Mash logra moverse hacia la espalda de Margaret y cuando iba a golpearlo Margaret logra darse la vuelta y poner la varita en la cara de Mash y Dot se preocupa por esto, pero los dos se detienen uno al lado del otro. El otro y Margaret dice que mientras Mash se mueve se da cuenta que está protegiendo algo así que Mesh confiesa que está protegiendo uno de sus profiteroles y Margaret dice que mejor lo saque de su bolsillo porque si pelea protegiendo algo no le dará es todo sí. Y entonces Mash le entrega el profiterole que tenía con él y continúan la pelea y así todos se vuelven locos por su caballerosidad y Len se sorprende de que ni siquiera hablan en serio todavía, pero el visionario de Vayne piensa que con el segundo de Margaret puede si lo toma en serio. La pelea terminará en un instante. Dicho esto, los dos prometen acelerar el ritmo. Entonces Margaret invoca otra de sus magias y cuando la tira y Macha intenta lanzar un puñetazo, pero su mano atraviesa la
magia y ella golpea tus tímpanos directamente, causando. Me escuchó comenzar a sangrar ríos y Margaret le dice que no use su magia como cualquier cosa donde un puñetazo pueda devolver el golpe, pero MH ni siquiera está escuchando. Después de todo, le reventaron los tímpanos y Margaret reafirma que este es el peor tipo de magia para Match. Para inventar luego lanza su magia y Match golpea al chico nuevamente y aunque logró levantar la guardia contra su magia, todavía recibe mucho daño y todos alrededor comienzan a notar que la magia de Margaret es muy difícil de usar. Contenido. Y Match empieza a decir que la magia no se puede detener, es como si viniera de dentro y Margaret empieza a decir que está bien que no se cumplan tus expectativas y luego empieza a invocar otra magia y esta vez aparecen varios instrumentos alrededor de Match y sus amigos pronto se dan cuenta de que esto es realmente malo y Margaret declara que este es el final y luego libera varias ondas sonoras con el equipo, así que cuando las ondas se acercan a mí ocurre una explosión y la magia comienza a desaparecer y todo. Empiezan a pensar que la victoria fue completamente unilateral. Después de todo, no habría manera de enfrentarse cara a cara con él, pero cuando miran y lo bajan, Match no está allí y cuando Margaret se da cuenta de que se ha ido, la mano de Match simplemente agarra su pierna y tira de él. En la tierra con solo su cabeza afuera, entonces se da cuenta que para evitar el sonido se arrojó a la tierra y al final dice que vio lo que hizo antes de que el sonido pudiera alcanzarlo, se zambulló y comenzó a cavar bajo tierra, todo para evitar propagación del sonido, pero finalmente recupera el sentido y se da cuenta de que esto es casi imposible. Después de todo, el sonido se propaga muy rápido y al ver que la cabeza de Margaret está ahí como un palo de golf, Match activa su magia de cuádriceps, luego golpea al niño con todo lo que le quita, lo saca de dentro de la tierra y lo tira y así todos se sorprenden de que Match derribó a Margaret de un solo golpe. Mientras tanto, el visionario divino sigue molesto por Match, lo llama demasiado y no satisfecho, Match se arroja encima del chico y todos se quedan incrédulos porque verán latidos en una escuela de magia y sí, comienza con una lluvia de meteoritos y no deja de golpear y el público comienza a pensar que Match está yendo un poco lejos, pero el visionario divino entendió las cosas. Match se dio cuenta de que esto era lo que Margaret quería. Entonces Margaret se convirtió en él, se levanta tirándome hacia atrás y dice que se ha ganado su admiración así que va a enfrentarlo en su verdadera forma y activa su sonido de metamorfosis. Y luego se libera una gran cantidad de magia mientras Margaret comienza a gritar. Como un ogro entonces su forma cambia a la de un niño pequeño y totalmente delicado y Match solo puede pensar que esta vez le ha crecido el cabello. Mientras tanto Margaret dice que Match lo obligó a revelar esta forma y mientras posa haciendo una X con sus meñiques llama travieso a Match y así todos notan que el cuerpo de Margaret ha cambiado por completo, pero lo único que a Match se le ocurre es lo raro que está haciendo X con sus meñiques, mientras ese visionario en la rubia se admira a sí mismo y pensando cómo es el puré. Pero mientras tanto ese secretario del Ministerio de Magia va a Io y le declara que viene una emergencia y le dice que el inocente Zero ha vuelto a actuar. Entonces recuerda el juicio de Match donde el inocente Zero apareció a través de un gusano que le inyectó a uno de los jueces, y en su momento aprovecharon para decir que el puré es de ellos y ninguno de los magos debe meterse con su chico y entonces Rio se da cuenta que deben actuar y pregunta cuál de ellos se está moviendo y entonces el asistente dice que esta vez sí, es el inocente Zero quien decidió actuar y al regresar a la arena el ambiente es completamente tenso y Match dice que terminó convirtiéndose en un niño, pero Margaret dice que eso no fue lo único que pasó y esta vez con su poder mágico completamente liberado mostrará su verdadera magia durante meses. Chasquea los dedos y aparece al lado del chico al instante, luego se lo sopla en la oreja a Match y hace que Match caiga al suelo completamente impactado y comienza a decir que con su poder mágico liberado también liberó otras magias que puede usar, pero Match no espera a que dé su discurso y ya se da vuelta con un gancho intentando golpearlo. Pero además de que Match no puede golpearlo, el tipo simplemente desaparece y reaparece en lo alto de las gradas al menos a 30 metros del suelo y Match se sorprende de que esto suceda, pero no está contento cuando vuelve a estar en su dedo. Instantáneamente golpea a Match en el face, regresa a la arena y se aplasta. Cuando lo golpea comienza a pensar que Margaret tiene músculos como los suyos, pero dice que no es nada de eso, así que comienza una lluvia de dedos instalados. En cada uno de ellos se teletransporta a un lugar diferente y así el puré se pierde con tamaño y velocidad y el vidente divino mientras mira se da cuenta que se trata de una magia que lo hace capaz de moverse navegando por el sonido y en fin cada vez que propaga el sonido puede moverse a esta velocidad y para alguien que no tiene magia para poder sobrevivir a esto tendrá que moverse incluso más rápido que la velocidad del sonido, pero no puede. Está jugando a bovino con Margaret y entonces sí, desde el principio es un sesión de nalgadas donde Margaret comienza a lanzar a Match de un lado a otro y Finn nota que el ataque aparece justo cuando chasquea el
dedo y Dot dice que aunque es rápido, esto todavía es demasiado y cuando Mash se levanta del último ataque mete su mano en la pared y Margaret se da cuenta que el tipo es muy duro, pero esta vez cuando instala su dedo y crea una proyección astral para moverse a la velocidad del sonido y acercarse a Meas, puede seguir la velocidad con sus ojos y finalmente Mash logra esquivarlo. Sí, su ataque aparece poco después detrás de Margaret y siente el resoplido de Meche en su cuello. Margaret abre mucho los ojos preguntando cómo entonces el divino vidente no se da cuenta de que Mash usó la pared para sentir la propagación del sonido. Después de todo, el sonido se propaga mucho más rápido a través de cosas sólidas y dice que cuando se apoyó contra la pared pudo sentir el sonido venir momentos antes de ser golpeado y para poder esquivarlo tiene que tener un tiempo de reacción que está fuera de este mundo, pero aún así, Margaret dice que todavía lo tiene. Sin embargo, al instalar su dedo se da cuenta que su dedo está completamente lleno de salsa tártara, por lo que no puede emitir ningún sonido con él y rápidamente aprovechando la distracción de Margaret, Mash logra golpearlo rápidamente con su brazo y en este simplemente levanta al chico, dejando a Margaret completamente estirada en el suelo. Pero Len se da cuenta que esto es una medida temporal y se puede decir que Mash sigue en desventaja y al levantarse Margaret reconoce que Mash está. Si el oponente es digno de él, entonces puede llegar a la segunda etapa. Entonces Margaret saca su varita de su bolsillo y activa el Gon de la muerte. Tan pronto como dice esto, su magia se expande por toda la arena y aparece una campana gigantesca. En medio de ellos y Puré no entiende lo que está pasando, pero Margaret explica que esta es la campana de la muerte y suena un minuto después de ser convocada, borrando a todos en un radio de 2 kilómetros sin excepción, por lo que la única forma en que puede evitarlo que esto suceda es tomando la varita de Margaret, es decir, en el siguiente un minuto, si no logra atrapar la varita de Margaret mientras este huye a gran velocidad, Mash perderá y con el posible riesgo de que todos los que estén ahí se vean afectados, empiezan a pensar que Mash ganó. No podrá atrapar a Margaret y entonces los dos comienzan a atrapar usando la velocidad y en los primeros 30 segundos Mash ni siquiera se acerca a poder atrapar a Margaret mientras continúa moviéndose a la velocidad del sonido, reapareciendo y apareciendo en varios lugares de la arena, por lo que faltando 30 segundos decide aumentar su velocidad y después de otros 20 segundos con solo 10 restantes, Mash deja de mirar a Margaret, luego le pregunta qué hará y entonces Mash hunde sus manos en la tierra y levanta un bloque gigantesco sobre Margaret mientras acorrala al niño con ese bloque de piedra gigantesco, lo cruza y ataca al niño, restringiendo completamente su ruta de escape y entonces Margaret se da cuenta de que tendrá que elegir entre izquierda y derecha y como Mash ya no puede contar con su tiempo de reacción, terminó eligiendo por instinto. Sin embargo, ya estaba a una distancia donde Mash ya no alcanzaría al niño, eso era lo que pensaba. Mash logró jalarlo usando solo su dedo meñique y así acerca a Margaret haciendo que el niño suelte la varita y toma la varita, rompiéndolo, se reduce la mitad en el tiempo y así un chico sin magia logra la victoria sobre el mago más grande que tienes en la escuela en ese momento y todos se vuelven locos, pero toda esta felicidad no dura mucho porque pronto surge una presión mágica gigantesca, aterrador golpea todo el lugar, luego el cielo comienza a dividirse y desde dentro de esa grieta espacial sale un dragón gigantesco con un cero inocente encima del, luego paraliza el tiempo usando su magia y desciende al suelo de la arena acercándose mucho a Mash y entonces toca la cara del niño diciendo que tenía miedo de no volver a verlo, mientras llama a Mash su amado hijo y el inocente Zero dice que al tener a Mash finalmente estará completo, pero antes de que pueda hacer algo aparece el albergue en la arena, diciendo que no puede dejar que el inocente Zero se quede con el niño, y después del albergue simplemente ignore la magia negra aquí por el momento. Uno de los aliados de Zero inocente comienza a pensar que tendría algún tipo de oportunidad contra nuestro tonto, pero cuando estaba a punto de hacer algo, el albergue invoca un hacha que lo parte por la mitad, pero solo en su mente, y dice si se quedó, tiene miedo de eso, así que mejor se aleja, llamando al tipo insignificante granito de arena, y en este Zero inocente le pide que no esté juzgando a sus compañeros porque se pondrá triste, por lo que el albergue le pregunta cuál es su verdadero objetivo y el villano solo dice que quiere convertirse en un humano perfecto, inmortal, siempre hermoso y poderoso. Eso es todo lo que quiere, ya que el anfitrión dice que su objetivo es banal y le pregunta si sacrificaría innumerables vidas robando poder mágico y causando sufrimiento e incluso matando a causa de ello. Pero el villano pregunta cuál es el problema y él no lo ve, lo cual es muy difícil de entender porque tu familia existe para tu bien y Mash Bandead no es tan diferente y el loco dice que existe para él. En otras palabras, Mash es tuyo y lo único que hace es llevarse a Mash a casa, pero luego el anfitrión dice que parece que están destinados a ser opuestos y dice que Mash se convertirá en la luz de esperanza de ese mundo y si quiere tomarlo primero tendrá que pasar por encima de él y en esto ya invoca su varita y detalle en las líneas creciendo en su rostro, pero no solo eso, las líneas también crecen en el rostro de inocente Zero y luego invocan sus varitas en la versión final donde Alberg invoca a Urano, el dios del cielo, e inocente Zero invoca a Crounes, el dios del tiempo, hermano. Esto es muy épico y literalmente se me pone la piel de gallina al ver esto, y luego el inocente Zero comienza a convocar a un grupo de criaturas
diciendo que no necesita a nadie más que a Mash y que eliminará a todos, pero el anfitrión toma medidas y libera a algunas personas del control del tiempo diciendo que más tarde le explica que solo necesitan, detiene a los demonios y dejará a los estudiantes con él mientras se enfrenta al inocente Zero, y en esto todos entienden y se detienen para la batalla, por lo que Margaret comienza a atacar con su música mágica mientras Dot continúa lanzando sus paps y en cuanto a lance continúa atrapando a los demonios en el tierra usando su magia de gravedad, por lo que comienzan a preguntarse qué son esas cosas, pero de lo único que están seguros es que la situación no es nada buena. Mientras tanto el divino vidente comienza a notar que él es inocente Zero y se da cuenta que están siendo invadidos y aún con las ganas de ir a ayudar al albergue aún necesita lidiar con los demonios, y cuando clava su espada en uno de ellos se da cuenta que es más duro de lo que imaginaba, así que necesita para activar el fuego de su espada para empezar a cortar a los demonios, y mientras está en batalla estaba siendo atrapado por detrás, pero el vidente de lentes termina salvándolo y dice que cada uno de estos monstruos parece tener la habilidad de un mago de 2 marcas, y cuando Iva manda caldo anda ayuda el albergue termina que se convocan más demonios a la arena, y entonces se dan cuenta de que tal vez no será tan fácil enfocar su atención justo donde quieren. Mientras tanto Lance y Dot continúan destruyendo a los demonios sin parar, pero no solo todos los que han estado despertado continúa matando demonios sin parar, pero no dejan de aparecer en ese lugar, así que Zero pregunta si está bien dejar todo en manos de sus alumnos, pero bueno, Bert dice que necesita preocuparse por sí mismo antes que nada, así que se teletransporta al cielo y Zero entiende lo que está pasando, pero el albergue dice que donde están nadie se interpondría en su camino, y mientras continúan limpiando a los demonios comienzan a notar una bola de espinas creciendo en el cielo sobre ellos, por lo que giran sus ojos para ver qué está sucediendo encima de un pilar. Notan que incluso el rubio de antes con la corona de espinas en la cabeza, esta vez invocando una magia gigantesca, probablemente para atacar en esa arena, y al ver que podría caer sobre sus cabezas, se dan cuenta que realmente la cagaron, pero antes de hacerlo, preocuparse. Con eso aparece otro de él, pero esta vez uno mucho más grande, más musculoso y esta vez blanco. Mientras todos están en tantos problemas, Mash está parado allí sin hacer nada. Después de que todos los demonios lo ignoran, Margaret se da cuenta de esto y dice que tal vez él estaba invitado a la fiesta y es por eso que no se está usando, y Margaret se da cuenta de que esto podría ser una trampa porque probablemente tienen una forma de tratar con Mash, y Dot pregunta cómo sabe esto y Margaret responde que esta es su intuición femenina actuando, y Dot lo hace. Una observación muy importante, pregunta si el alma de Margaret es femenina porque siempre tuvo dudas al respecto, así que Dot le grita a Mash que puede seguir adelante porque se ocuparán de eso desde allí porque él es el único que puede lidiar con ese tipo encima del pilar de espinas. Es él y me entiende de inmediato y sale corriendo para encontrarse con Blandy, pero mientras va, Dot comienza a pensar que la torre es enorme y que a Mash le tomará un tiempo llegar allí, y cuando lo vean probablemente se convertirá en ese objetivo mago, y esto realmente pasa porque cuando se acerca se miran, pero Mash camina tranquilamente hasta la base de la torre y luego comienza a patear la torre, quitándole pedazos como si estuviera cortando un trozo de mortadela, y al final base de la patada la reduce, la torre queda en nada trayendo al orino al suelo, y Dot todavía juega con esto porque si Mash no sube a la torre baja a Mash, y en eso el mago le dice a Mash que finalmente se encontraron de nuevo, pero él dice que no sirve de nada porque la magia solo desaparece si es derrotado. Sin embargo, Mash se queda en silencio mientras dice esto, y cuando termina Mash comienza a ponerse un poco nervioso y dice que la última vez que se vieron se sentó junto a él en el examen de ingreso, y entonces el mago se da cuenta de que Mash no lo recuerda a él ni a los. El chico incluso intenta forzar su memoria para ver si recuerda al chico, pero termina disculpándose por eso, y ahí en la arena las cosas siguen muy calientes con todos derrotando al monstruo sin parar, pero en medio de toda esta locura Dot escucha el llanto de un bebé, y cuando mira realmente ve al bebé dentro de un cochecito y pregunta qué hace un bebé allí, pero cuando hace esa pregunta el bebé dice algunas palabras mágicas y termina convirtiendo a Dot en un bebé también, y Dot no entiende nada del todo y el bebé termina convirtiéndose en un aspecto horrible. Rostro feo dice que es uno de los criminales, que ni su magia convierte a las personas en bebés totalmente inocentes, y le dice a Dot que ahora va a morir sin poder hacer nada, pero Dot no está contento con esto y trata de usar su magia para ser capaz de detener al chico, pero él no puede hacerlo. Después de todo él es solo un bebé, y al ver que no hay manera simplemente huye, o mejor dicho gatea, y piensa que su única oportunidad de no morir es ir con Lance, y luego encuentra a su amigo, y cuando logra llamar la atención de Lance piensa que es bromeando y dice que no es momento para eso, y además de no entender lo que está pasando, tampoco entiende de qué está hablando Dot, pero mientras los dos están en ello, el criminal Kane activa su magia nuevamente, queriendo tiempo, acierta el tiro pero logra salir de allí con Dot sin ser golpeado, entonces se da cuenta que era magia y Lance se conecta a los extremos dándose cuenta que Dot se convirtió en un bebé por culpa de la magia de ese tipo, pero aún sigue preguntando por qué Dot tiene esa cara, y aunque siente enojo gratuito por la cara del bebé tiene que protegerlo, se da cuenta que es más difícil pelear cuando tiene que proteger a alguien, así que cuando iba a usar su magia en criminal Kane y Dot se escapa de su mano, simplemente al ver un sonajero en el suelo, y solo después de tomar ahí es cuando se da cuenta que esta vez se ha convertido completamente en un bebé, y cuando Lance iba a buscar a Dot para sacarlo de allí termina siendo golpeado por la magia también, y ahora los dos idiotas terminan convirtiéndose en bebés, y en eso empiezan a discutir a pesar de que uno no entiende nada de lo que el otro está diciendo, pero de alguna manera Len sabe que Dot está enojado con él. Mientras están en eso uno de los demonios casi los golpea, y mientras huyen el juguete pasa frente a ellos. Ellos instintivamente corren tras el juguete y se dan cuenta de que no pueden escapar. Incluso entonces, el villano comienza a decir que ahora su derrota es segura y comienza a alardear diciendo que ahora que no pueden usar ni el 10% de su magia, es muy divertido atormentar a personas débiles que ni siquiera pueden defenderse, y él piensa que es genial. Es increíble atacar sin miedo a salir lastimado, pero cuando ataca a ambos jugadores
jugadores logra usar su magia en un punto concentrado, lanzando al tipo al suelo. Villano está desacreditado que cualquiera puede ser tan fuerte a pesar de que es un bebé y Dot reconoce que el enemigo no era tan fuerte a pesar de que su magia sí lo era, pero aún así este es el poder del mayor prodigio de su año. Mientras tanto Ryo sigue yendo al lugar cuando el asistente pregunta cuál es la relación entre el hostel y el inocente Zero. Entonces Ryo comienza a explicar que la sociedad mágica tomó forma a manos de un gran mago y su nombre era Adán. Él básicamente tenía el poder equivalente a un dios al cual dicen que nadie estaba en contra para su magia de sombras y le revela que Albert e Innocent Zero fueron dos de los grandes discípulos de Adán, por lo que el asistente pregunta si su poder es equivalente y le dice que sí, pero como fueron ellos quienes iniciaron el ataque, probablemente tengan la ventaja y Ryo comienza a temer solo la posibilidad de que Albert termine perdiendo ya durante la pelea entre los dos inocentes. Zero dice que hace tiempo que no se ven y cuando se quita la capucha es básicamente Setame sin ojos y en este Albert está aterrado al ver este más inocente. Zero dice que esto es malvado porque incluso viendo a un viejo amigo pone esta cara como si estuviera viendo al monstruo. Entonces pregunta si con esa apariencia puede llamarlo amigo mientras le cambia la cara usando una magia muy extraña. Entonces el anfitrión pregunta si renunció a su humanidad, pero Zero dice que sigue siendo muy humano después de todas sus ambiciones. Son muy altas, incluso dice que sus ambiciones no tienen fin y dice que hoy son dos, traen a su hijo puré de regreso y el otro es matar al albergue. Una vez que el clima está entonces activa la magia de los tiempos de los no muertos y luego de activar un reloj de números romanos aparece una pared con varios agujeros detrás de él y luego se abre revelando un ataúd que está completamente atado con cadenas y el anfitrión lo reconoce como uno de los hechizos prohibidos. No lo sé, pero esto me recuerda al tercer Hokage vs Orochimaru. Dentro de un rato sacará el Edo Tensa. Y volviendo a más, Lorino todavía está infeliz porque se le olvidó, pero desde el punto de vista de MH, el tipo básicamente entiende que hay un profiterol ahí en la cabeza y luego comienza a ponerse nervioso y ataca a Mash, pero luego de esquivar el ataque comienza a recordar quién es ese tipo y luego de darse cuenta que Mash lo recordaba comienza a hablar de la daga Bell y dice que después de terminar con cuál lo hará. A todos les pasa lo mismo y cuando Mash lo mira con mirada de alguien que quiere desafiarlo le pregunta si Mash también quiere convertirse en alfiletero como su amigo, pero cuando comienza el ataque es diferente a la última vez que Mash pudo. No hace mucho contra su magia. Comienza a correr sobre la magia del tipo, no puede golpearlo en absoluto y se acerca a él y logra darle un golpe muy épico al tipo y después de darse cuenta de que pudo someterlo tan fácilmente, se pregunta cómo, porque la última vez Mash tuvo que usar todas sus fuerzas para evitar sus ataques y Mash dice que ahora recuerda que es el chico de los Black Skewers y dice que ya ha visto este cambio así que no volverá a enamorarse de él. Así que después de toda esa mierda se nos explica acerca de Adam Hobbs, quien fue bendecido con una abrumadora habilidad mágica y se dice que era el mago más poderoso que el mundo había visto en siglos, desde la escuela de magia hasta el departamento mágico. Su vasta influencia llegó a innumerables áreas de la sociedad, pero sus últimos años los pasó principalmente con aquellos que no podía usar magia y consideraba esto como el noble obligue. El fuerte sirve al débil y dejó este ideal a sus tres alumnos, incluido el Albert, pero ahora, en el presente, el inocente Zero activa el Edo Tensa y también trae de vuelta al mago más fuerte, como el maestro de los dos. Y Zero dice que finalmente ha adquirido la edad para restaurar la vida a través de un fragmento de carne, pero dice que solo restaura el cuerpo a su antigua forma. No puede recuperar su mente y en esto el compañero de nigromancia de Zero toma el control del cuerpo diciendo que los títeres son su especialidad e incluso dice que el Albert ni siquiera sentirá la diferencia con el original, por lo que el Albert pregunta hasta dónde llegarán para provocarlo, pero en medio de su discurso nigromancia lo hace atacar con toda su magia. Entonces el albergue solo puede defenderse y Zero comienza a hablar de cómo su maestro vivió una larga vida, pero ni siquiera él puede luchar contra la vejez, pero logró restaurar su cuerpo a su punto máximo, lo que provocó que sus poderes mágicos permanecieran en la cima de su clase. Todavía dice que al maestro le gustó mucho Albert y le pregunta si no está feliz de verlo de nuevo y luego Albert comienza a recordar una conversación que tuvo con su maestro sobre el noble obligado y Albert dice que esta frase suena como una de aquellas personas que no quieren esforzarse lo usan para ganarse la protección de los demás y su maestro incluso le dice que tiene razón al fin y al cabo cuál es el propósito de donarse a los demás, pero empieza a hacer un berrinche preguntando quién fue quien le dijo que debatiera con su maestro. Albert incluso le pregunta si está tratando de imponerle la idea, pero él dice que solo está bromeando y le pide que deje de poner esa cara melancólica y él todavía dice que está bien si lo hace. No lo entiendo ahora porque es demasiado joven para eso. Sin embargo, dice que algún día lo hará. Seguramente lo entenderás, incluso porque Albert es fuerte y regresando al presente logra deshacer la magia lanzada sobre él y todos quedan asombrados por esto, por lo que Albert comienza a decir que el maestro era el hombre más increíble que jamás haya conocido, pero a medida que pasa del tiempo debemos valorar el presente y es por eso que no mostrará misericordia ese día mientras demostrará que ahora es el más poderoso, pero el nigromante piensa que el Albert es un antiguo visionario divino que trajo orden a este mundo actual y a tú. Sus poderes ciertamente lo convierten en el más fuerte del mundo, pero solo en este mundo superficial, por lo que obliga a Adam a lanzar un Dark Impact, un hechizo que destruye media montaña, pasando junto a la oreja de Walbert, y luego le explica que la magia oscura de Adam Hobbs hace que todo lo que toca desaparezca. Entonces continúa el ataque con Dark Snake y esta vez el anfitrión intenta defenderse con su magia, pero también se consume junto con la mitad de su ropa, por lo que Nigromante empieza a pensar que esta es la habilidad que hace que todo lo que toca desaparecer hasta incluso la magia de los demás no es la excepción y dice que una persona no puede repeler la magia negra con otro tipo de magia. Entonces comienza a disfrazarse de bromista diciendo que este juguete es maravilloso, de todos los que ha controlado ese es el mejor y lo seguirá usando, así que lanza otro Dark Snake pero esta vez doble y luego logran tragarse el refugio, pero él logra defenderse con magia y además explota la magia negra usando
usando su propia magia y esto asusta al nigromancia y luego ataca desesperadamente. Pero el albergue arroja su magia encima de él y luego la mitad de su cuerpo desaparece y el pedo comienza a asustarse, pero el anfitrión le dice que no se preocupe porque su magia es una magia que controla el espacio y él dice que solo envió las partes de su cuerpo para una corta distancia y no lo matará y luego se da cuenta de que el albergue ha detenido la magia oscura al eliminar el espacio mismo, por lo que piensa en golpear el albergue con suficiente magia para que ya no pueda robar el espacio en el que se encuentra. La magia está ocupando, pero incluso usando uno de los ataques más poderosos no puede porque el anfitrión puede superar la magia negra, así que intenta ganar por cantidad porque ni siquiera el anfitrión podrá cortar el espacio con tanta magia, pero yendo en contra cualquier deducción que haya hecho, el albergue aún logra deshacerse de toda la magia oscura que le arrojaron, por lo que el nigromante no cree en absoluto lo que está viendo. Entonces afirma estar usando al hombre más fuerte que tomó todo el reino mágico para sí mismo, incluso albergo. Estando en la cima de la magia actual no podría haber una diferencia tan grande, especialmente porque la magia negra es la magia más fuerte en la cima de todas, por lo que se desespera y comienza a usar la magia más grande que pueda imaginar. Cantidad de magia de sombra posible en el anfitrión y comienza a decir que si es un hechizo contra otro es imposible que esta magia de sombra pierda ante cualquier otro, pero el anfitrión se ríe diciendo que está equivocado. Después de todo, que estaba usando hasta ahora fue él, magia de la varita misma, luego comienza a invocar su propia magia, luego dice que le enseñará cómo es recitar un hechizo real y luego comienza su obra de arte y el nigromante comienza a preguntar qué tipo de poder mágico es este, excepto el alber continúa con su invocación. Invoca el sacrificio de espadas que forma un cuadrado que también lanza un rayo cuadrado hacia la magia negra y el rayo atraviesa la magia negra obliterándola, pero no se detiene allí, se dirige hacia Adán y nigromancia, pero incluso intenta resistirse a la magia. Se traga todo llevándoselos a ambos y así se restablece su magia y recuerda las palabras de su maestro porque algún día entendería lo que es noble obligue. Al fin y al cabo él es fuerte y en el presente dice que continuará las enseñanzas de su maestro y le pide que descanse en paz nuevamente y Zero se da cuenta que el albergue aún no está en decadencia y le dice que ahora le toca al inocente Zero y da esa leve risa. Mientras tanto la situación sigue igual en el coliseo con varios demonios. Surgen todo el tiempo y no lo hacen, no pudiendo hacer nada más que seguir matándolos incansablemente hasta agotar todo su poder mágico y al parecer ese es el plan de Zero para ellos y Akon Selwar pregunta por el discurso de Mash donde una magia que vio no funciona en él 2 veces pero Mash corta el tipo está completamente drogado y pregunta por qué lo persiguen, así que Sel le pregunta si ha oído hablar de la magia tabú de composición, pero obviamente Mash no tiene idea de qué es, así que explica que esta magia es una magia que crea un corazón inmortal a partir de 6 personas, con parientes consanguíneos y él revela que el puré es uno de los 6 que preparó su padre para hacer esta magia y dice que Mash es una persona creada por inocente Zero y no es más que una pieza hecha para que su padre tenga el cuerpo perfecto y él queda completamente asombrado por esto y se un poco triste, pero Sel le dice que sea feliz, después de todo, él será parte del ser más cercano a Dios y Mash de alguna manera conecta esto con la proteína, que de alguna manera es parte del aumento muscular, pero Sel sigue preguntando de qué diablos está hablando, acerca de y la reacción en puré completamente inesperado diciendo que es simplemente un lastre para su vida y así decide tomar una siesta en medio del campo de batalla sacando su futom y comenzando a roncar y luego de darse cuenta que se quedó dormido en segundos la celda comienza a llamar, él y Mash se despiertan dándose cuenta de que no sirvió de nada, después de todo parece que esto es realmente la vida real, le pregunta si Selwar es uno de sus hermanos pero él dice que no porque nació cuando su padre le dio sangre a un cadáver y no pasa de un clon y revela que nació solo para usar su vida para el noble objetivo del cero y hasta dice que ser parte del cuerpo de su padre como uno de sus hijos sería un gran honor para el niño, este viajo totalmente, realmente totalmente, comienza a sentir enojado porque una basura como Mash tuvo esta oportunidad entonces dice que lo va a dejar al borde de la muerte con sus propias manos para hacerlo más fácil pero en medio del discurso en su jutsu Mash lo golpea sin querer escuchar mucho hablar y dice quien ni siquiera quiere saber si tú, la barra pesa o tu vida no tiene valor él solo dice que es invencible y le dice que suba, ya estaba en la mesa pero Mash la devolvió y les pidió que la midieran una vez más y Guerra Celular empieza a pensar que no puede subestimar a Mash después de todo, si fue creado por su padre, debe tener un cierto nivel de fuerza, por lo que decide hacer todo lo posible al principio y Mash simplemente le dice que venga, luego la Guerra Celular invoca la verdadera forma de su Magic and Mash se emociona un poco y todos en el coliseo pueden ver ese enorme poder mágico que fue formándose afuera y luego Selwar dice que su padre solo quiere el corazón de Mash, así que cortará todo lo que tenían a su alrededor y le lanza el cortador de diamantes al niño, pero afortunadamente para Mash no estaba sin diamante, lo que significa que no golpean, pero golpean la escuela y Selwar dice que no tiene sentido que esquive porque las cuchillas lo seguirán hasta que logran golpearlo y en realidad logran cortar la cuchilla haciendo un ligero corte en la mejilla, pero él continúa esquivando casi todos ellos y se da cuenta de que la única posibilidad que tiene es ignorar todas las espadas e ir directamente a Selwar. Sin embargo, esto no es nada fácil porque las cuchillas continúan siguiéndolo y Mash finalmente se da cuenta que de las 4 cuchillas, 2 se quedan con él, al no dejar que se acerque llega a la conclusión de que la cagó porque 4 cuchillas son un infierno de una cosa y Selwar empieza a pensar que tiene miedo y quiere huir pero si huye dice que castigará a todos los que están allí y una vez más convoca ese erizo negro en el cielo, amenazando con tirarlo a todas las personas en el coliseo y se le explica que después de que la varita revela su verdadera forma, el poder que ejerce la persona está en otro nivel y dice que estos miles de diamantes atravesarán a todas esas personas inútiles que están en ese lugar y en ese piensa que Mash ya no tiene otra alternativa y le dice que solo se quede callado mientras escribe, pero cuando le tira su dona a Mash, este simplemente se da vuelta y sale corriendo, dejando a Sel sin entender nada porque simplemente caminó lejos y incluso piensa que
Mash se ha rendido y dejó a los estudiantes atrás porque no se le ocurrió ninguna forma de atacar, pero cree que abandonar a sus amigos así no hace el show de puré, pero Mash aparece detrás de él diciendo que dio una vuelta por la escuela y perdió las ruedas, y se pone a pensar en lo que hizo Puré y la velocidad que necesitaba alcanzar para lograr esto, y también nota que está tan cerca de mí que para que la espada lo alcanzara también lo atraparía, pero dice que tiene mala suerte porque se le olvidó que él puede. Endurece su piel y dice que con su piel de diamante puede atacar y no pasará nada. Entonces las cuchillas se acercan y terminan golpeando la espalda de Mash haciendo que el chico caiga al suelo sacando sangre. Entonces él comienza a patear su cabeza para aprovecharse de mí diciendo que le hará lo mismo a sus amigos hasta que de la nada escucha un sonido extraño y la cabeza de Mash se convierte en un profiterole y Mash de la nada se levanta y empieza a ponerle profiterole en la boca a Selwari. Este no puede defenderse preguntando qué está pasando y con tanto lucro en la boca no puede respirar y termina desmayándose, pero en realidad ya se había desmayado hace mucho tiempo. Después de todo, Mash estaba aplicando un estrangulamiento trasero desnudo al tipo y él afirma que esa es su magia de choque de bíceps. Paizan luego explicó sobre la hipoxia y cuando el cerebro se ve privado de oxígeno, entra en un estado de semi-alucinación y justo antes de que la espada golpea más, pensó que atacar con un ataque no tendría sentido y luego hizo una flexión explosiva de sus bíceps comprimiendo el aire en él, arteria carótida de la célula, y con esa célula perdió el conocimiento en menos de un segundo provocando que la magia se deshaga y la magia de las espinas también, y Mash al tirarlo al suelo dice que esa escuela es un lugar muy preciado para él, así que si intentan destruirlo lo detendrá tantas veces como sea necesario con sus músculos. Y después del puré amasar, uno de los líderes de Inocente Zero afirma que pueden venir cuantas veces quieran porque él derrotará a todos usando sus músculos, y ni siquiera él reconoce que Mash es extremadamente fuerte. Y después de pasar 2 episodios solo para ir al gimnasio, Ryo llama al chico para empezar, burlándose del narrador, pero mientras hacen esto se apresuran, pero el niño que estaba al frente queda paralizado por la magia del tiempo y Ryo piensa que es sospechoso que el niño se haya paralizado de la nada, así que comienza a observar todo el lugar y ve pájaros parados en el viento. También se da cuenta que alguien usó una magia para detener el tiempo allí y como su asistente quedó paralizado al entrar al campo de acción de esta magia, deduce que todos tienen bajo poder mágico y están congelados en el tiempo, por lo que comienza a correr y desea para sí mismo que él, la cabeza de hongo, está bien. Después de todo, el inocente Zero está detrás de él, pero cuando se acerca al coliseo termina viendo a 2 de los visionarios divinos parados allí en medio de todos los demonios y está feliz de que ambos estén bien e incluso los felicita por derrotar a tantos monstruos, pero los visionarios dicen que no fueron solo ellos, ya que hay varios estudiantes talentosos que fueron descongelados, y al verlos a todos Ryo pregunta por los mechas. Después de todo, el Zero inocente estaba detrás de él, pero dice que el niño está ahí más allá. Todo incluso logró derrotar a uno de los jefes de los chicos y cuando lo mira simplemente está reponiendo sus calorías, por lo que el chico del Rinnegan amarillo dice que lo más importante es que el Alberg se enfrenta al Zero inocente, pero no sabe dónde lo son y dice que para no involucrar a todos los que estaban ahí en esa pelea, simplemente se llevó al inocente Zero con él, pero ninguno sabe dónde está, así que Mash simplemente levanta la mano y dice que puede localizarlos, y cuando le preguntan cómo Mash podría buscarlos, pero simplemente dice que va a buscar mucho y luego simplemente sale corriendo y todos ahí dicen que no cuesta nada creerle. Los que se quedaron deciden interrogar al villano caído porque él les puede dar alguna información sobre el Zero inocente que podría ser útil, pero cuando lo iban a golpear con magia aparece un escudo a su alrededor y luego es teletransportado y empiezan a pensar que lo usó, pero Macaron dice que no estaba consciente y uno de los miembros de Inocente Zero debe todavía estar allí, porque él fue quien usó esta magia y sacó de allí a su aliado, y por eso deciden mirar, pero dicen que deben actuar con precaución porque si salen de allí los estudiantes que están podrían correr peligro, y en esto todos preguntan a quién sea está ahí para seguir listo porque no pueden flaquear, y el vidente se disculpa por no poder ayudar al anfitrión, pero piensa que como el anfitrión es la personificación misma de los nobles, está seguro que si estuvieran en su lugar él lo haría hacer lo mismo. Mientras tanto, los dos están listos para el cara a cara para enfrentarse y Ryo empieza a pensar en esta ideología porque si el albergue se debilitaba tendría que ayudarlo porque era el número 1, así que le pide al jefe de Melo que se apure y encuentre el albergue. Después de todo, él es el más varonil después del mismo Ryo, y después de una larga sesión de mirar fijamente al Zero comienza a pensar que vio el sacrificio de espacios hace mucho tiempo. Se da cuenta que incluso después de tantas décadas el albergue aún no está en declive, y después de haber derrotado a la nigromancia dice que ahora sí Zero verde luego di esto y comienza pensando en los nobles. Obliga y dile a tu maestro que le deje todo porque ahora es tu turno, así que empiezan a prepararse y Zero lanza su magia de tiempos fríos y el anfitrión pronto se da cuenta que esa es la magia de detener el tiempo, así que pronto activa su espacios y Zero se da cuenta que el albergue simplemente cortó el espacio donde estaba y pronto aparece detrás de Zero, y cuando piensa si logró dar en su punto ciego activa su magia lanzando la pelea espacial, pero cuando escanea con su magia de espacio Zero ya no estaba allí. Cuando se da cuenta de Kai no acertó en nada, aparece Zero detrás de él y Alberg empieza a preguntar cuándo manipuló el tiempo, pero no tiene tiempo para pensar tanto. Bueno, lanza su magia de rebobinado en el tiempo, golpeando el brazo de Wolberg y luego aparece el reloj sobre él, y el reloj empieza a girar como loco y el hechizo empieza a hacer efecto en el brazo de Wolberg, el cual empieza a ponerse rojo, medio podrido, y no solo ese brazo, la mitad de su cuerpo está así y no contento de haber jodido su cuerpo. El oponente Zero le grita que la próxima será su pierna y el anfitrión comienza a darse cuenta de que apuntó a la apertura que se creó cuando intentó atacar. Y otra cosa que le llama la atención es el hecho de que Zero está usando magia poderosa con una frecuencia enorme como la congelación del tiempo. Esto es impresionante porque evoluciona demasiado mientras tanto, y el anfitrión lo llama monstruo, y al ver que no tiene otras alternativas, dice que cortará toda esta área, por lo que comienza a lanzar su magia de estampida de combate espacial y comienza
comienza a cortar en todas direcciones diciendo que aún no ha terminado. Va a cortar hasta que no quede nada, ningún lugar donde el Zero pueda esconderse incluso después de casi crear un protón gigantesco atravesando el espacio. Cree que va a cortar todo, incluso la magia de parálisis del tiempo. Pero mientras está haciendo esto, se cansa completamente, jadeando después del final de esta acción, pero Zero aparece ileso detrás de él, diciendo que no lo vencerá si continúa haciendo esta broma, y el conductor lo mira asombrado, preguntando cuándo lo hizo. Él usó su magia y comienza a pensar que tal vez fue justo antes de los cortes y Zero usó su magia para salir de allí. Entonces activa el rebobinado del tiempo nuevamente una vez más en el mismo brazo, y esta vez le arranca el brazo a Wolverine por completo, lo que sufre un dolor insoportable con este ataque, y Zero comienza a decir que no puede hacer nada. Después de todo, la diferencia de poder entre los dos es demasiado grande. Después de todo, él siguió sus ideales y estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio por ellos, y por otro lado, el albergue quedó en paz, pensando en proteger a las personas que lo rodean, y con eso se acabó no priorizar su propia existencia. Zero levanta la cabeza para decir que las personas sin ego son personas débiles y afirma que eso es lo que significa seguir negándote a ti mismo para poder vivir para otras personas, para que él levanta su varita y dice que es una pena, y el presentador lo mira con cara de disgusto y se pone a pensar preguntándose si su vida le pertenece solo a él, y luego recuerda el pasado porque desde pequeño su cuerpo era frágil por fuera, que no tomó buenas notas y ni siquiera tenía tanta motivación, y sentía que la escuela no era su lugar porque no tenía amigos, y por eso empezó a faltar sin motivo, y todo porque no tenía confianza en sí mismo, porque pensó que podría ser rechazado por sus compañeros. Otros, y afirma que antes de ser rechazado empezó a no involucrarse con nadie, y justo cuando empezó a encontrar el mundo aburrido apareció alguien. Su maestro Adam empezó a visitarlo cada vez con curiosidad por animales completamente inútiles, pero él siempre regresaba bien. Un día el Albert le preguntó por qué hizo eso y su maestro simplemente respondió que no puede dejarlo así, y el Albert dice que esas palabras lo salvaron, y en el presente comienza a decir que está bien, inocente, vivir solo para sus ambiciones. Pero el albergue dice que solo vivió hasta aquí gracias a la bondad de alguien, y afirma que solo la idea de abandonar a alguien débil es imposible para él, y luego comienza a liberar su magia, y Zero reconoce la técnica y le pregunta si lo usaría en una hora de estos. Sin embargo, el albergue dice que aunque esto agote tu vida, tus ideales no cambiarán, y Zero empieza a pensar que incluso entre las líneas triples esta es la verdadera esencia de la magia que pocos pueden usar, y en esta el albergue expande su dominio terceros espacios, y luego una galaxia llena de pedazos de vidrio comienzan a aparecer, y como si no fuera suficiente expansión de dominio simplemente activa su stand, inclinando a Urano, y Zero explica que esta es la tercera vía que libera el poder de Dios alojado en la varita, y con eso él está realmente seguro ahora porque el Albert no ha tenido ningún deterioro, y el Albert dice que tal vez lo sepa, pero es imposible escapar de esta magia de Uranos, el dios de los cielos, y la magia en cuestión es la magia del borrado espacial, y en este Zero se sorprende y trata de usar su magia, pero su magia termina siendo borrada por la magia de Uranos, y el Albert dice que no tiene sentido porque cualquier magia que se use allí se puede borrar, básicamente el golpe garantizado del Jiu-Jitsu, y el Albert simplemente dice que no tiene a dónde correr, y Zero comienza a ponerse nervioso y luego dice que necesita cumplir con su rol como director de la escuela como mínimo. Activa la exclusión del mundo de Urano, y así el objeto que estaba en la mano del stand comienza a girar rápidamente, y el anfitrión dice que con esto cortará el largo vínculo que tiene con él, pero contra cualquier tipo de expectativa la magia se detiene, y Zero activa tiempos en movimiento diciendo que el tiempo se ha detenido completamente dentro de ese espacio, y afirma que ningún ataque funciona en su contra. Después de todo controla el tiempo, y Zero dice que la derrota ya era segura. En el momento querías pelear con él, y él dice que como es un viejo amigo te enterrará de inmediato. Luego activa su magia de flecha del tiempo golpeando de lleno el hostal, y dice que definitivamente no hay forma de curarse de ese experimento, pero a diferencia de lo que pensaba, la magia de Uranos no se detiene y tiene dudas. Después de todo, el usuario sufrió un daño fatal, pero aún así la magia permanece activa, y el Albert dice que Cede libera el poder de Dios de la varita, incluso si el usuario muere, continuará lanzando el hechizo, sí, dale todo su poder mágico, y Zero se queda incrédulo con este beso, y el anfitrión a su vez dice que pensando en este momento ha estado guardando todo el poder mágico, y afirma que su stand lo sacará del espacio a cambio de su vida. Ever comienza diciendo que todavía no ha cumplido con su deber porque solo estuvo observando por mucho tiempo. Entonces comienza a elogiar a todos sus alumnos por diferentes cosas, y dice que este mundo aún se puede salvar, y dice que es por este mundo que necesita salvar a los débiles, y frases como él era en el pasado, y debido a esto toma la iniciativa y los guía a todos, y para honrar a la nobleza obligada que su maestro le enseñó, liberará todo su poder, y así la magia de Uranos los barre a todos, y un gran destello aparece en el cielo, siendo visto incluso por las personas que estaban en el coliseo, y cuando la magia comienza a reducirse empiezan a sospechar, pero se dan cuenta que la magia espacial se ha activado en un dominio expandido, y en este sienten un mal presentimiento, pero las nubes regresan, cubriendo el lugar, e incluso en el último el Albert puede ver al inocente Zero, comienza a preguntarse cómo lo hizo, y comienza a mencionar que retrocedió en el tiempo, y todavía se pregunta cómo lo hizo en un dominio tan amplio, pero Ero solo se ríe y vuelve a atacar a su amigo, pero el Albert logra defenderse. Sin embargo, una sola flecha logra impactar en su costado haciendo que su varita se salga de su mano y quede desarmado, y cuando el Albert ya estaba en sus últimas patas casi colapsando desde arriba, Zero lo atrapó a través de su cabello y confiesa que Albert es muy fuerte, pero irá más allá y se lo demostrará a todos aquí y ahora, y cuando apunta a una de las dagas en la cabeza de Albert comienza a pensar que esto es muy triste porque el mundo ideal, ellos idealizados, terminarán muriendo ante tan mezquino pensamiento, y los ojos de Albert comienzan a llenarse de lágrimas. Sin embargo, cuando Zero se despide de Albert, Mash llega lanzándole un rodillazo gigantesco en la cara a su padre, y el rodillazo fue tan poderoso que Zero se puso feo, y el hostel se vuelve loco al ver
que ahí llegó Mash y dice que en la ceremonia de entrada le dijo algo y recuerda que en el albergue le preguntaron qué haría si apareciera un ser con una fuerza mucho mayor que la suya y Mash repite sus ideales diciendo que él simplemente terminaría su carrera con la mejor de las palizas. Y después de que Mash llega aterrorizando a su propio padre, le dice al albergue que va a terminar con todo usando sus puños limpios, pero el narrador dice que el puré es brillante, pero esos piececitos que golpean en el aire son una broma y ya en el rayo Coliseo empieza a preguntarle a Caldo qué pasó. Dice que la magia espacial probablemente desapareció y solo le viene a la mente una cosa, que el tiempo se entregó antes de la magia, y luego se asombran de la magia temporal y preguntan si era el Zero inocente, pero ahí hay una atmósfera de miedo en el aire, por lo que Rayo le pide a Caldo que se encargue de todo ahí, porque él ayudará al albergue. Entonces Caldo le pide que tenga cuidado y haga lo mejor que pueda, pero Rayo empieza a sentir que siempre lo hace. Es parte. A partir de ahí, a mitad de camino, se da cuenta de que no será una batalla fácil y espera que el albergue esté bien. Mientras tanto, en el cielo, el inocente Zero sigue molestando. Haciendo allí después de todo, el inocente Zero lo persigue y necesita huir de inmediato, pero Mash corta el discurso del albergue diciendo que lo educaron para tratar bien a las personas mayores y el albergue se sorprende. Después de todo, Mash lo está tratando como si fuera un anciano cualquiera. Y veo a Mash diciendo estas. Etraset y Zero empieza a decir que tenía que ser su hijo, así que simplemente le pide a Mash que lo acompañe, pero Mash no está de humor para nada, así que vuelve a llamar, pero Mash continúa de la misma manera y Zero termina perdiendo la paciencia con su hijo y dice que al parecer tendrá que tomar a Mash por la fuerza, pero dice que antes de eso necesita hacer algo y luego lanza un hechizo que cubre el hostal, pero Mash se acerca a él y termina atrapado en el hechizo también, y Zero comienza diciendo que después de tantas modificaciones en tu cuerpo terminó obteniendo la capacidad de robar habilidades de otras personas y mediante este método también obtuvo la magia negra de su maestro y ahora es tiempo de refugiarse, también obtendrá la magia especial que usó, pero en medio de todo esto Mash logra sacarlo de esa magia, pero Zero dice que ya es tarde, entonces comienza a invocar la magia de Albert, incluso consiguiendo el bastón que tenía, y con eso Albert queda desprestigiado y Zero empieza a invocar a uno de los primeros magia que usó en esa batalla y lanza magia de sacrificio espacial al Albert, golpeando la montaña y creando un hueco en ella, y el Albert se asusta. Después de todo, además de haberle robado su técnica, se volvió aún más poderosa en manos de Zero, y aunque está asustado, sé que la reacción de Mash es completamente monótona y sé que Zero dice que ahora tiene el poder de gobernar el mundo y luego le habla directamente a Mesh que él es el siguiente y que también es suyo, y Albert comienza a meterse con Mash. Después de todo, si captura a Mash, ya no tendrán esperanzas, pero a diferencia de lo que imaginaba, Mash va tras su padre y comienza a golpear al tipo, y luego de un combo digno de Street Fighter, su padre baja la cabeza pero levanta la cara, sonriendo, diciendo que así es. No es el caso, no dolió en absoluto y Mash incluso intenta golpear nuevamente, pero esta vez Zero logra detener su golpe y dice que ya había dicho que esto no funcionaría, así que Mash intenta atacar nuevamente, pero esta vez su pierna casi queda atrapada con magia negra, pero logra patear la magia y quitar el pierna que estaba siendo atrapada. Entonces dice que estaba cerca y Zero comenta que debe haber sentido de primera mano la diferencia de poderes que existe entre los dos, y una vez más comienza a llamar pero que vaya con él, pero esta vez algo le pasa y él comienza a colapsar y luego su magia se rompe y comienza a molestar más violentamente y comienza a gritar de dolor, y Mash incluso se confunde, pero el albergue dice que el cuerpo de Zero no es capaz de soportar este cambio repentino de poder y afirma que este es el precio por el anhelo, tanto poder como es, y comienza a recordar las líneas de Zero donde dice que solo quiere un cuerpo perfecto, inmortal, hermoso y fuerte. Entonces comienza a conectar estas palabras para triturar el cuerpo de un cuerpo fuerte que tolere todo el poder mágico que está logrando y cero sufrimiento. El dolor de su mutación comienza a decirme que no piense que él es después de todo, él es solo una parte de él y que la única razón por la que nació Mash fue para guiarlo a una existencia superior, pero el anfitrión dice que ahora que nació tiene el derecho para decidir cómo liderará tu vida, y una vez más con el carisma de Ador Mash está de acuerdo con las palabras de Albert, pero Zero se ríe de sus palabras preguntando si realmente tiene derecho a decidir su vida después de todo. El humano que no puede usar magia no tiene derecho a vivir en ese reino, y Mash se sorprende con sus palabras, así que Zero sigue diciendo que Adam Hobbs gobernó ese mundo por mucho tiempo, pero aún así no pudo sacar esta parte incrustada de la sociedad, y aún con todo el discurso de la nobleza no obligaba ni a él ni a los albergue. Logró revertir esto y cuando se enoja vuelve a lanzar un hechizo a Albert y al mirarlo se da cuenta que no podrá esquivarlo. Al fin y al cabo casi no tiene poder mágico, por lo que en el último segundo Mash logra sacarlo del camino del ataque. Se sorprende de que el chico todavía pueda moverse así, sin embargo, y aún así, esta sigue siendo una situación muy desesperada. Después de todo, Zero es mucho más poderoso que cualquiera de los dos, pero Mash comienza a decir que esta es una muy buena situación. Después de todo, si el mago más poderoso de toda la humanidad es alguien tan odioso, todo lo que necesita hacer es derrotarlo con sus músculos y entonces el mundo entero lo reconocerá y ni siquiera se reirá diciendo que la ignorancia realmente es una bendición. Entonces el espacio detrás de él comienza a romperse y dice que nunca podrá entender a Mash después de todo. Él es todopoderoso, pero aún necesita tiempo para acostumbrarse a ese cuerpo, así que simplemente comienza a irse y el albergue encuentra esto extraño, aunque nulo. Se detiene a medio camino y luego dice que otro día continuarán, pero luego invoca algo de magia en su dedo y lo lanza hacia abajo como un rayo, y esta magia llega al Coliseo transformándose en pequeñas partículas de magia que se dirigen hacia encima de los monstruos que fueron derrotados. Empiezan a ser tomados y empiezan a preguntarse por qué se están llevando los demonios que fueron derrotados, y eso no tendría sentido, pero Caldo piensa que todavía es inocente Zero, entonces debe haber algo detrás, y esas partículas con los demonios derrotados terminan reuniéndose afuera de la arena dando vida a un gigante monstruoso con varias cabezas y completamente encadenado, y desde el cielo el anfitrión y el puré se asombran de esto y nada dice que como se jactó tanto quiere ver
verlo intentar detener eso, desafiando directamente a Mash, pero no tiene fe en que Mash pueda hacer esto sin usar magia, por lo que cuando mira a ese monstruo, el anfitrión dice que ciertamente puede destruir una ciudad entera sin ningún esfuerzo, por lo que dice que tal vez Mash simplemente podrá superar eso con un poder completamente unilateral e impactante, pero mientras piensa que su poder mágico llega a cero comienza a sentirse mal por lo que cae del cielo y al caer llega un rayo salvando el día y también salvando el albergue mientras se jacta y se asusta por las heridas de Albert diciendo que necesita que lo lleven directamente a emergencias, pero Albert en cambio comienza a hablar de Puré y luego recuerda la cabeza de hongo que se adelantó para intentar salvar a Albert y dice, aunque no estaba allí, era muy macho y en ese caso libera a todos en el coliseo de su magia temporal y empiezan a preguntarse qué estaba pasando hasta que ven ese monstruo gigante y comienza a atacar el lugar tirando metralla de piedras encima de ellos y todos están asustados, pero de la nada la hermana de Lance comienza a hablarle pidiéndole que la salve y luego logra activar la suya, deteniendo todas las piedras y Dot a su vez lo encuentra extraño porque incluso él pudo ver la ilusión que hizo el punto de su hermana y luego de que Lance logra detener algunas rocas, todos los demás también comienzan a defender a los estudiantes, pero el monstruo comienza a caminar hacia todos ellos, avanzando dentro de las paredes y puntos. Intenta detener al monstruo lanzando sus bolas de fuego, pero una barrera simplemente aparece de la nada frente a él y luego Caldo dice que es una barrera antimagia como la que apareció en uno de los aliados de Zero Inocente esa última hora cuando se lo llevaron. Dice que uno de ellos todavía debe estar ahí, protegiendo y levantando esas barreras, pero el visionario ya está detrás de él, corriendo por todos lados. Sin embargo, esto aún tomará mucho tiempo y todos quedan atrapados allí y comienzan a pedir ayuda y cuando el monstruo estaba a punto de avanzar hacia todos los que estaban acorralados, algo lo detiene y comienza a parecer que lo estaban tirando y arrastrando hacia atrás y todos empiezan a encontrarlo extraño, pero se dan cuenta de que solo puede ser una persona, así que van a mirar y pueden ver a Mash hacer otra de sus cosas raras tirando de la cadena del monstruo y haciendo un tira y afloja con él y entonces todos empiezan a reconocer a Mash como un estudiante que no tiene magia y en esto el prejuicio habla más fuerte, pero uno de ellos se levanta diciendo que ya no importa, al fin y al cabo Mash es el único quien está logrando hacer algo para salvarlos a todos y luego pueden ver que realmente tiene sentido. Comienzan a apoyar a Mash y al final se sorprende después de todo, nunca esperó que todos ayudaran a su amigo mientras Mash sangra sosteniendo la cadena, hasta que Finn habla suavemente alentando a él también y en este Puré se emociona, pisa fuerte y comienza a hacer girar al gigante en el aire, luego lanza al monstruo a decenas de kilómetros de distancia y luego de derribar varias montañas termina explotando lejos de todos y con eso sus amigos. Va hacia él y Finn lo felicita por estar bien y le monchan, se asusta completamente diciendo que si quiere puede devorarla, pero en realidad ya estaba devorando algo que serían sus profiteroles y un rato después el hostel se entera que se equivoca, quien salvó a todos comienza a hablar de nobleza obliga y señala que en la sociedad mágica actual la persona que más se asemeja a estos ideales es el propio maestro, el que no tiene magia. Y en la moral el padre corrió porque estaba molesto, pensó que no funcionaría, pensó que se tiró un pedo, en mi opinión se tiró un pedo y luego el albergue notó que Puré es el más enojado que tenemos. Tengo muchas ganas de que llegue el episodio 12, deja un me gusta, suscríbete y voy a ir, lo traeré lo antes posible. Te veo en el próximo vídeo, deja un me gusta y suscríbete, vamos hacia los 50.000 suscriptores y te veo en el próximo. Fui.